Bienvenido a Liderazgo en el siglo XXI, un programa que hacemos desde Infoba para hablar sobre liderazgo, hablar con calma e investigar los rincones de este fenómeno tan necesario en este siglo XXI que es el liderazgo. Iremos desvelando si lo que ocurre en este momento es que sobra liderazgo o falta liderazgo. En este programa nos acompaña Carlos García Gisfer, bienvenido. Muy buenas. Irene Gómez González, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Carlos, vamos a hablar contigo de una sección muy bonita que llamamos En el deporte como en la vida. El deporte como metáfora de la vida. Partimos de la base de que en el deporte ocurre lo mismo que ocurre en la vida, pero es como si pudieras poner una lupa y vieras todo lo que ocurre magnificado. Tú has estado muy vinculado como periodista al mundo del deporte. Estuviste participando en Fútbol es Fútbol, en Telemadrid, un programa mítico. Estuviste también produciendo el primer circuito, ¿no?, de tenis. Bueno, las finales del Campeonato España de Tenis de Juniors, o sea que estuve organizando aquello durante 3 años y pasaron por allí cerca de 400 chavales y chavalas. Pues ahora nos contarás porque tenemos preguntas que hacerte al respecto y has estado también muy vinculado a todo lo que es el circuito femenino de golf. La creación del primer circuito nacional femenino de golf, que lo que hice fue llenar un hueco que no existía y las mujeres profesionales españolas tenían un problema de no poder llegar al circuito europeo porque no tenían unas escaleras por las que subir y el circuito femenino nacional les dio esa escalera y hoy, en aquel momento, teníamos 4 tarjetas en el circuito europeo, hoy tenemos 15, ¿no? O sea que la diferencia es enorme. Y muchas de las personas que te estén viendo ahora en directo, que te estén escuchando a través de podcast o te estén viendo a través de las diferentes plataformas, te habrán conocido también en tu fase de presentación de Impacto TV. O ahora bueno, mismo... ese es el programa como mítico y tal. Pero bueno, luego, tú fíjate, hablando de deporte, yo hice durante 5 años un programa de golf para Canal Plus, que no veía ni Blasete, pero del que yo estoy muy orgulloso, y ahora estamos produciendo un programa de seguridad vial para la televisión española, que llevamos ya 270 episodios. Yo recuerdo cuando tuvimos a nuestra primera hija que te veíamos que hacías el telediario de las 7 de la mañana. Las 7 de la mañana. Que decíamos, esto lo debemos ver la madre de Carlos y nosotros. Por ahí. A esas horas. Y Irene, contigo queremos hablar de liderazgo femenino. En la sección de liderazgo femenino te invito, por supuesto, a que participes en la conversación que vamos a mantener con Carlos, igual que Carlos estás súper invitado a participar en la conversación que vamos a mantener con Irene. Encantado. Antes de empezar, una pregunta que quiero haceros a los dos. Si hablamos de liderazgo, tu definición de liderazgo, una definición cotidiana, el liderazgo, cuando le pedimos a alguien que lidere, ¿qué le estamos pidiendo? ¿Qué es liderar? Para mí un líder es alguien que es capaz de tener una visión que probablemente otros no tienen, pero que es capaz de convencer a los que van a ir con él de que ese es el camino por el que van a llegar al éxito. A pesar de que ese camino pueda ser tortuoso, de que ese camino pueda ser absolutamente con pocas certidumbres y a pesar de que te vayas a encontrar en el camino muchos momentos en los que todo el equipo probablemente diga este tío está loco. El líder para mí es el que consigue... Lo vinculas mucho a la visión. Absolutamente, y el que pone rumbo y el que se compromete con el equipo y el que le dice al equipo por aquí vamos bien, ¿no? Pero que también a veces es capaz de escuchar al equipo. Pero yo creo que para mí, si tú me pides la definición del líder, es aquel que tiene un objetivo, que pone rumbo a ese objetivo y que va para allá pase lo que pase. Fíjate que muchas veces en Infoba diferenciamos entre lo que es gestionar, lo que es dirigir y lo que es liderar. Y toda esta parte tiene que ver con la visión, que tiene que ver con la inspiración, con inspirar a tus equipos, define claramente la parte que es el liderazgo más allá de dar dirección o de gestionar. Y en tu caso, Irene, la definición que tú usarías de liderazgo. Pues para mí liderar tiene que ver con la capacidad de influir en la gente para que hagan cosas. Para que hagan cosas que tienen que ver con esa parte resolutiva. O sea, comparto el punto de Carlos de ese compartir visión, pero si al final eso no se materializa en algo, en un resultado,
es como que para mí se queda un poco corto. Entonces, para mí, liderar tiene que ver con esa capacidad de influir en la gente para que la gente quiera hacer cosas, quiera crecer, quiera desarrollarse, quiera conseguir objetivos, quiera ir a algún lugar y vaya, no es como esa capacidad resolutiva. Y Carlos, en el mundo del fútbol, el mundo del golf, el mundo del tenis, son tres mundos que has conocido muy bien desde diferentes ángulos. ¿Has visto más liderazgo en un mundo que en otro? ¿Te parece que hay más liderazgo en el mundo del fútbol que en el mundo del golf o del tenis? ¿O son diferentes los estilos de liderazgo? Yo creo que son muy diferentes y lo que sí he visto en todos esos mundos es la existencia de líderes, ¿vale? Es cierto que, por ejemplo, en el fútbol el líder puede entenderse que es el entrenador, que es el que consigue llevar al equipo a un éxito, y si te pones a mirar entrenadores podemos tener desde el líder amigable y afable como es Vicente del Bosque, el líder agresivo afectivo como es Luis Aragonés y el líder despótico como es Mourinho. Y los tres probablemente han obtenido éxitos liderando de una manera muy diferente, ¿no? Has elegido tres que ya no están en activo por ser políticamente correcto. No, porque, ¿cuáles serían los tengo los muy presentes? ¿Cuáles serían porque tiene los cierta equivalentes? Aunque tú fíjate, de esos tres que yo he dicho, sería ahora, de esos tres que yo he dicho, probablemente el que tenga una menor consideración de líder sea el que a mí más me gusta por su manera de actuar, que es Vicente del Bosque, ¿no? Pero esa es la gracia de todo esto, que tres líderes muy diferentes pueden conseguir llevar a sus equipos y que los equipos mueran por ellos, que yo creo que es una de las facetas. Pero quiero que te mojes. Ancelotti, ¿a quién se parece? Ancelotti para mí se parece bastante más a Vicente del Bosque que a cualquiera de los otros dos. Y me gusta mucho Ancelotti, me parece que es un entrenador fenomenal, ¿no? Salvo que no mira la cantera española por lo demás me parece que por coger los tres grandes, Simeone, ¿a quién se puede parecer? Pero a mí Simeone, por ejemplo, me gusta menos. Me parece que es un tipo de liderazgo más visceral y más o conmigo o contra mí que el de Ancelotti, que no creo que tenga esa parte de o conmigo o contra mí. Yo creo que Ancelotti es más un líder tranquilo, pero con un objetivo muy claro y muy agarrado al timón. Ahora, Simeone despierta pasiones y sus jugadores mueren por él. Bueno, o sea, por eso. Sí, pero luego oyes a muchos del Atleti que dicen, joder, tío, vas perdiendo 0-1 con Las Palmas y el tío ¡ah! Y la gente aplaude. O sea, que esa parte es increíble, ¿no? O sea, es un tío que se ha sostenido en un equipo muy difícil como es el Atlético de Madrid durante mucho tiempo y algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? Pero a mí, como tipo de líder, francamente no me gusta. Es un líder más incómodo, a lo mejor. Sí, o sea, yo creo que si hubiera estado en el equipo con Simeone probablemente habríamos acabado mal. Más incómodo que Ancelotti. ¿Y Xavi, que el tiempo Pues que mira, ha estado? Xavi, yo creo que el problema de Xavi, yo creo que Xavi como líder dentro de su equipo es un buen líder porque lo que hace es lanzar constantemente los problemas fuera, o sea, no los protege al equipo, que eso es una manera inteligente de actuar, pero creo que también que desde el punto de vista de la comunicación, es muy llorón, ¿no? Y yo creo que el excesivo lloro acaba cansando, ¿no? Y acabas dando una sensación como de que todos tienen el problema excepto tú, ¿no? Pero yo creo que también es una manera de proteger al equipo, que eso, a la hora de que el equipo esté contigo a muerte, a pesar de que las cosas no vayan bien, funciona. Y yo creo que el Barça acabará funcionando, salvo que se carguen a Xavi la semana que viene. Y también, escuchándote, reflexiono que probablemente el liderazgo también requiere tiempo. Es decir, yo creo que también a ser líder se aprende. Probablemente Ancelotti es mejor líder ahora de lo que era hace 15 años. Simeone, después de 10, 12 años en el Atlético de Madrid, probablemente es mejor líder de lo que era cuando llegó. Y a Xavi, si le dan tiempo, pues acabará siendo un gran líder, porque yo creo que tiene madera de líder. Yo no sé, yo os pregunto a los dos ese debate clásico de si el líder nace, el líder se hace, que tú que lo has visto tanto en el mundo del fútbol, en tu opinión, cuando tú los has visto de chiquititos, ¿al que era líder se le veía ya de chiquito? En el tenis. Yo creo que el liderazgo, desde luego, se aprende, pero también creo que con el liderazgo se nace. O sea, yo creo que tú tienes unas características que te convierten en líder, pero lo que sí
lo que sí que te ayuda en la construcción es todo lo que te pasa hasta que llegas a ser un gran líder. Y todo lo que te pasa no siempre son cosas buenas. O sea, yo creo que de las cosas malas se aprende mucho. No siempre es bueno que te pasen cosas malas, pero hay muchas cosas malas que te dan un aprendizaje. La derrota y la crueldad del deporte. O sea, en el deporte solo hay uno que gana. Y eso es muy cruel, porque hay muchos que son el segundo, el quinto y el décimo. ¿Cuántos niños vistes en la escuela de tenis? Decías 400... Pues fíjate, de casi 400, la única que llegó a un nivel profesional alto fue Carla Suárez. Y todos los demás, los 380 y tantos restantes, eran chicos y chicas que jugaban que no te lo podías creer. O sea, jugaban increíblemente bien al tenis. Luego, cuando he organizado el Circuito Nacional de Golf de Mujeres, estuve 7 años organizándolo y ganaron 5 torneos niñas amateurs, o sea, niñas muy jovencitas. Y que cuando dices torneos con profesionales. Sí, sí, torneos con profesionales, con profesionales. O sea, torneos con señoras que iban con el cuchillo entre los dientes y tías muy buenas. Y había 5 prácticamente niñas, te digo niñas porque es que una de ellas tenía 15 años cuando ganó y las otras pues tenían entre 16 y 19. ¿Y de esas 5 cuántas han llegado a ser profesionales? Solamente una y está en tabla media del circuito europeo. Las otras 4 se han dedicado, pues todas estudiaron carrera universitaria y pues una es arquitecto, otra está en una empresa, o sea, todas al final han decidido dejar los palos porque es muy difícil. Entonces, ¿tú recomendarías, después de haber trabajado tanto con alevines, ¿no? y con juveniles, recomendarías a los padres como educación de los hijos que los apunten a un deporte tan exigente, ¿no? A un formato, ¿no? de práctica yo creo que deportiva el tan deporte exigente. En cualquier caso creo que educa. O sea, pues que no tienes que jugar en élite, tú juegas el partido de los sábados en las liguillas infantiles escolares y te molesta tremendamente perder. Y hay veces que pierdes de manera injusta y tú has jugado bien pero tu equipo ha jugado mal, o al revés, o tu equipo ha jugado bien y tú has jugado como un perro y has tenido la culpa de la derrota. O sea, es muy educativo, pero creo que el deporte de élite añade una parte de extraordinario sufrimiento, no solo del propio jugador, sino de su entorno familiar, para conseguir llegar a la élite. Y entonces, cuando tú has llegado a la élite en categoría juvenil y no pasas de ahí, la sensación puede ser de, oye, todo este esfuerzo ¿para qué? Pero todo ese esfuerzo yo creo que ha educado a esa persona en unos valores que le van a ayudar tremendamente en su vida profesional. A mí cuando en alguna ocasión me han venido padres o los propios jugadores o jugadoras y me han dicho, joder, todo este esfuerzo ¿para qué? Yo ahora he perdido chicas que se retiran a lo mejor con 25, 26 años. Sin haber llegado al top. Y dicen, ¿qué hago ahora? De hecho, una que le está yendo fenomenal, que había estudiado matemáticas y tal, bueno, pues está en una jugadora extraordinaria y no llegó. Y a los 25, 26 decide dejar el golf y decide dedicarse a su profesión. Pues me decía, ¿todo esto para qué? Yo le decía, pues mira, ¿para qué? Tú a mí en una entrevista me dices que has sido jugadora profesional después de estudiar una carrera universitaria y digo, o sea, para adentro, porque tiene unos valores de capacidad de sacrificio, de resistencia en los momentos duros y siendo consciente de que son personas, sobre todo en el deporte individual, que es muy difícil ganar. O sea, es que y cuando no ganas, eres tú el que no gana. En un deporte colectivo no ganas tú, pero no ganan los demás y hay una unión en el desánimo, ¿no? Pero cuando es el deporte individual y no ganas, y en el deporte individual gana uno, o sea... Bueno, yo te he oído defender que para ti el liderazgo es cuestión de carácter y el deporte no se me ocurre otro mecanismo para forjar el carácter. Y fíjate que estando totalmente de acuerdo con Carlos, pero para los deportistas de élite la reincorporación en el mundo laboral no es fácil. No. Incluso se han creado fundaciones que se dedican, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero que hacen esa facilitación de integrar, porque efectivamente son perfiles muy deseables, pero no es fácil que el reconducirte después de haber dedicado y haber invertido muchos años en una tarea concreta, el reconvertirte al mundo de la empresa. Es que es muy complicado. También es cierto que hay algunos que dejan de estudiar, que eso es un error
que yo siempre, chavales y chavalas que he visto que estaban como coqueteando con el dejar el estudio, dices, mira, es que ni aunque seas Jon Ram, Sergio García, debes dejar el estudio, ¿sabes? Sergio García dejó de estudiar, le ha ido fenomenal, pero yo, si hubiera podido influir en él, le habría dicho, termina los estudios, porque puede pasar cualquier cosa, puede haber una lesión y que tú, a pesar de que seas buenísimo, no consigas el éxito. Y tienes que estar preparado para me gustaba, fíjate, que leía una entrevista de Nadal hace poco, que él decía, soy mucho más que un tenista de élite. Decía él, en mi vida hago muchas más también cosas. Que no le gustaría que su hijo fuera tenista de élite. Él decía que... También yo creo que eso todos los que han pasado por ese sufrimiento no quieren que sus hijos lo padezcan. Pero también es cierto que todos los que han pasado por ese sufrimiento, y en el caso de Nadal es muy obvio, también han vivido los momentos de grandísimo placer y de grandísima satisfacción del objetivo conseguido, que es el ganar un torneo o ganar un Grand Slam o una medalla de oro olímpica, ¿no? Y en tu opinión, ¿más importante en esta forja del carácter, aprender a ganar o aprender a manejar la derrota? Yo creo que ambas son muy importantes. O sea, yo creo que, por ejemplo, si escogemos el que para mí es el mejor deportista, y no estoy hablando aquí de éxito deportivo solamente, estoy hablando también de sentimiento deportivo de la vida. Yo creo que el mejor deportista que yo he conocido es Rafael Nadal, y creo que lo mejor que tiene Rafael Nadal es la capacidad de saber aceptar la derrota y saber aceptar la victoria, que no es fácil. O sea, la cantidad de personajes con los que yo me he encontrado como periodista o incluso como organizador de torneos que no sabían aceptar la victoria y que se convertían en personajes incómodos para sus compañeros y para la prensa o para los organizadores de torneos por haber ganado, ¿no? Y como que eso ya me coloca, ¿sabes? Soy cercano a algo divino y tú debes tratar conmigo con unos la victoria modos te puede envenenar, ¿no? Y puede también y yo creo hacer que pierdas la perspectiva de la realidad. Lo que ocurre es que creo que, siendo cierto que lo mejor es ganar, creo que también la derrota, la lesión es muy educativa. Educativa. Y forja en el mundo del golf, ¿quién te ha llamado la atención por la fortaleza de su carácter? O sea, yo creo que indudablemente Severiano Ballesteros. Seve es un hombre que, claro, para ponerlo en contexto, nace en un país en el que el golf es un deporte muy minoritario. Él es de una extracción humildísima y consigue, porque tiene un don, consigue meterse en los circuitos, y entra en los circuitos con 15, 16 años y claro, se convierte, va escalando posiciones de una manera tremenda. Y es un hombre que, viniendo como viene de un origen humildísimo, tiene una visión muy grande. Y por ejemplo, Severiano Ballesteros, que eso quizás algunas personas no lo sepan, cuando Severiano nace como jugador de golf, la Ryder Cup se jugaba Inglaterra, o sea, las Islas Británicas e Irlanda contra Estados Unidos. No participaba el continente europeo. Y es Severiano Ballesteros el que consigue eso. Y yo recuerdo, yo le hice consigue que participe Europa entera contra Estados Unidos. Claro, y no solo eso, para que sea más emocionante también. Sino que el equipo europeo, quizás hoy, sea probablemente la única representación que hay de pasión por Europa en general. O sea, ya no hablo desde el punto de vista político. Y a mí me conmueve cuando les veo en la Ryder gritando Europe, Europe, Europe. Sí, yo creo que es el único lugar en que se grita y momento en el que la gente se siente europea. Los jugadores matan por jugar en el equipo europeo y una vez que están allí matan porque Europa gane. Y de hecho, en los últimos años ha ganado muchas más veces Europa que Estados Unidos, cuando Estados Unidos es un país y Europa se supone que no es un país. Que lo que era muy sorprendente de Severiano Ballesteros era el valor, o sea, lo que la gente los que practicaban golf, ¿no? Los jugadores de golf, te decían era que era un hombre muy valiente, que se atrevía con cosas que los demás no se atrevían, quizás arriesgaba mucho más que los demás. Eso tiene que ir de la mano de ser capaz de convivir con la derrota o con que no te salga bien. Claro, porque Severiano perdía muchas veces. Es que, claro, uno solo mira los laureles, pero no te das cuenta de que en el golf
todos los torneos los gana solo un tío y luego hay 120 o 140 que no ganan y que no se acuerda de ellos nadie, ¿no? Y cada día que tú no ganas es un día de aceptar que te has ido hasta no sé dónde, sobre todo si eres desde una clase media, pues que has fallado un pad que te ha costado 100.000 euros o 200.000 y claro, estar ahí y saber que, oye, si la meto son 200.000 y además tal y no sé qué cuántos, y si no la meto, es una tensión muy tremenda. Fíjate que Vicente del Bosque, en un libro que escribe sobre liderazgo, decía que el problema que tenían en el Real Madrid es que estaban tan acostumbrados a ganar que el día que ganaban era un día más en la oficina. No lo disfrutaban especialmente, pero el día que perdían era un drama, ¿no? Y Vicente del Bosque hacía una reflexión diciendo esto no puede ser. O sea, hay que celebrar la victoria como algo excepcional, porque no siempre ganas. De hecho, no sé si el equipo, digamos, de élite que más gana en el mundo, no sé si son los All Blacks de Nueva Zelanda, y ganan algo así como el 60% de los partidos que juegan, el que más gana. Quiere decir que hay un 40% que no ganas, es decir, un equipo normal pues no ganará a lo mejor un 20% de los partidos que gana, como mucho. Entonces, Vicente del Bosque defendía que había que aceptar la derrota sin drama, aprender y seguir caminando, y aceptar también la victoria como algo importante y disfrutarla, no normalizarla. Claro. Es que al final, o sea, el éxito, tú dices, el éxito, ¿cómo mides el éxito? ¿Por qué la gente se emociona cuando tiene un éxito? Pues porque detrás del éxito hay un trabajo diario bestial, constante, en el que muchas veces tú no tienes ninguna gana. O sea, si nos pasa a cualquiera cuando vamos a trabajar, que hay días en los que te da pereza, si ese trabajo es un trabajo físico, en el que tú tienes que repetir unas rutinas constantemente, cuando tú no le ves el fruto a la rutina inmediatamente, o sea, tú le ves el fruto el día en el que después de mucho entrenar, de mucho competir, vas a por una bola ahí abajo, le pegas así, se la metes cruzada al otro y ganas el punto. Pero para llegar a eso has tenido que entrenar en silencio de una manera muy dura y muy poco gratificante, ¿no? La gratificación llega a quien le llega cuando ganas. Y Carlos, dentro del mundo del fútbol, así el jugador que te ha sorprendido por su liderazgo en el campo o por la fuerza de su carácter, un jugador que te despierte admiración, presente o pasado, de los que tú has conocido personalmente. Ha habido muchos jugadores que a mí, por ejemplo, me han resultado, que han tenido un liderazgo silencioso. Por ejemplo, uno de ellos es Andrés Iniesta. Tú dices, ¿un líder Andrés Iniesta? No creo que nadie lo califique como un líder, pero creo que el hecho de que haya personas como Andrés Iniesta en un equipo... Andresito de mi vida. Efectivamente, Andresito de mi vida, creo que le dan una... Porque luego, a ver, tú dices, un líder, Sergio Ramos, pues es un líder y es un tío que es capaz de llevar al equipo sobre los hombros, que es capaz de meter en el minuto 94 de una final en la que está el Madrid muerto y el Atleti tocando ya la Champions, y se convierte en el demonio para siempre de los atléticos, porque mete ese gol. Pero bueno, Iniesta yo creo que le pasa un poco igual. O sea, yo no sé si Iniesta no hubiera metido el gol del Mundial, ¿seguiríamos hablando de Iniesta o no lo sé? Es que yo no tengo ni idea de fútbol. Muy probablemente no, pero por eso digo, o sea, es un tipo de liderazgo tranquilo. O sea, si algún día Iniesta llega a ser entrenador, será Del Bosque, será un Del Bosque, ¿no? Un tío que no levantará la voz, pero que estoy convencido de que será capaz de aglutinar a la gente a su alrededor. Y eso es una manera de liderar, a pesar de que si tú coges y dices líderes de la historia, no aparece Iniesta ni de broma, ¿no? Oye, y para ir abriendo ya el camino al liderazgo femenino, en el fútbol femenino, en el deporte femenino, ¿ves los mismos patrones de liderazgo que veías en el masculino o el liderazgo se maneja de una forma diferente? Yo creo que sí, o sea, yo creo que en los equipos hay líderes, sean equipos femeninos. ¿En tu opinión el liderazgo no tiene género? Yo creo que no, o sea, yo sí creo que las chicas lo tienen más complicado en general para
para avanzar y para triunfar en cualquier cosa, en cualquier aspecto de la vida. Y el fútbol no es uno menos, o sea, es evidente que el fútbol femenino atrae menos público todavía y atrae menos patrocinadores, pero también es evidente que ha habido una evolución descomunal del fútbol femenino en los últimos años porque se le ha prestado atención. Y antes no se producía esa evolución porque no se le prestaba atención. Entonces, a mí me hace una ilusión tremenda pasear por la playa en verano y ver niñas jugando al fútbol. Cuando yo era pequeño, las niñas no jugaban al fútbol. Nos sorprendía y ahora está absolutamente normalizado. Y ahora mismo las niñas, el otro día le abro la puerta a una vecinilla y venía la tía con su balón y sus botas de tacos de jugar al fútbol. Y ya es algo que no es raro. Entonces, cuando tú tienes una cantera abundante, la posibilidad de que te salgan genios es mucho más fácil que si no tienes esa cantera. Y yo creo que ¿cuál es el problema del fútbol femenino? Pues en general, el espectro femenino, que no se le ha mirado durante mucho tiempo. Y creo que la visión, la dedicación, hará que surjan los frutos que están surgiendo. O sea, el campeonato del mundo del equipo de la selección femenina española no es un champiñón. O sea, pasa porque ha habido un trabajo previo que no se había hecho anteriormente. Ahora, fíjate que ganamos el Mundial masculino y se habla del gol de Iniesta no sé cuántos años después, y si yo os pregunto a todos, hablamos del Mundial femenino, ¿y quién fue el protagonista? Olga Carmona. No. Ah, Jenny, bueno, sí. No, Rubiales. Entonces, de pronto, el Mundial femenino acaba convirtiéndose otra vez en un tema de varones. Hablando de fútbol femenino, es de verdad, es que... y para que profundices en esta idea, Irene, no paras con todo tu equipo de hacer formación en temas de liderazgo femenino. Te llaman continuamente las empresas, hay de repente como una efervescencia del liderazgo femenino. Bueno, yo... ¿Qué está ocurriendo? Sí, yo creo varias cosas. O sea, quisiera pensar que no es un tema de modas, o sea, que de pronto el tema del liderazgo femenino se ha puesto de moda. Yo estoy convencida, y lo comentábamos antes, de que el siglo XXI es el siglo de la mujer. Entonces, en este siglo XXI, de hecho aquí tendríamos que estar 3 mujeres, no sé qué hacéis vosotros dos, en este programa de liderazgo del siglo XXI. Yo creo que también los ODS, que hay mucha gente los objetivos de desarrollo, que creo que hay mucha gente que no le molan, pero yo sí creo que son necesarios para impulsar cambios. Entonces, en ese momento en que de pronto empieza a favorecerse y a pedirse desde el gobierno determinado tipo de políticas que fomenten el liderazgo femenino, o sea, creo que es como una confluencia de elementos, ¿no? Hay un hecho cierto, que es que cuando miramos las Big Four, ¿no? Un KPMG, un Pricewaterhouse, las empresas grandes que contratan todos los años miles, contratan 2.000 nuevos profesionales cada año y entran el mismo número de hombres que de mujeres. A medida que va pasando el tiempo y van subiendo por el escalafón, cuando llegamos a nivel de socios, nos encontramos con que hay 2 mujeres, 3 mujeres y que puedes tener 100 socios. ¿Qué está ocurriendo? O sea, ¿cómo puede ser que en el siglo XXI, 2024, esto tenía que estar ya resuelto? ¿Qué sigue pasando en el liderazgo femenino? Bueno, yo creo que es multifactorial. O sea, hay un punto que tiene que ver con el techo de cristal, que es un techo, o sea, es un concepto acuñado por Marilyn en el año 78. O sea, no llevamos tanto tiempo. Llevamos como 40 años hablando de liderazgo femenino. Entonces, hay una parte que tiene que ver con factores extrínsecos, que tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con
con las creencias asociadas al liderazgo femenino, y luego yo creo que hay una gran parte que tiene que ver con nosotras mismas. O sea, creo que hay una parte en la que la sociedad o las empresas ponen palos en la rueda, pero creo que hay otra parte en la que nosotras ponemos palos en la rueda. Cuando hacéis formación de liderazgo femenino estáis formando tanto a ellos como a ellas. Bueno, sobre todo porque fíjate que hay un punto interesante y quiero contar una anécdota. Cuando mi hija Alba tenía 10 años, tercero o cuarto de primaria, yo me puse a explicarle el porqué del día del 8 de marzo y por qué defendíamos todo el tema del Día de la Mujer y el Día de la Mujer Trabajadora, y le estoy hablando de la brecha salarial, un poco instruyéndola, ¿no?, en toda esa situación. Y Alba, en su ingenuidad, me decía: jo, mamá, pero ¿quién puede preferir varones para trabajar en su equipo a mujeres? Nosotras somos más organizadas, más comprometidas, más responsables. Dice, si a nosotras nos obliga la profesora, cuando dice haced equipos de trabajo, nos obliga a meter varones, porque no queremos meter varones en los equipos. ¿Tú crees que esto va a ocurrir? A Alba le flipaba que ella decía, ¿cómo puede ser que luego en puestos de dirección prefieran varones, ¿no? Y eso me hizo a mí reflexionar de, vamos a ver, cómo pasamos de ese, entre comillas, empoderamiento de las niñas, de tener la claridad de que sacan buenas notas y que son responsables y comprometidas y que quieren trabajar juntas, a que luego llegan a secundaria, y no te digo ya a puestos de dirección, y de repente como que nos vamos diluyendo. Entonces encontré varios estudios que me parecieron súper interesantes que dicen que en la pubertad a los varones les aumenta la autoestima, es decir, la testosterona aumenta la autoestima de los varones, y sin embargo los estrógenos disminuyen la autoestima de las mujeres. Y esos como 2 puntos porcentuales en términos de autoestima entre mujeres y varones se mantienen, ¿sabéis hasta cuándo? Hasta la menopausia. Efectivamente. No te puedo creer. Y de pronto llegamos las mujeres a la menopausia y no solo recuperamos nivel de autoestima, sino que estamos como a un par de puntos. Sí, lo que ocurre es que os llega la menopausia en los 50 y pico, en donde las mujeres y los hombres nos convertimos en invisibles para las empresas. O sea, Total. Bueno, ahora hay todo un movimiento de talento senior que a mí me parece muy interesante, donde las empresas se están dando cuenta que con 50 años te quedan como poco los mejores 15 años de tu vida profesional. Y siendo, un tema que lo hablaremos en algún siendo momento. eso cierto, es verdad que para todo ese colectivo, y nosotros que nos relacionamos con un montón de directivos que de pronto, por lo que sea, se han desvinculado de las organizaciones en las que están, en esos 50 y les cuesta la vida volverse a ubicar porque, pues, por perfil, por lo que la empresa demanda. Pero en el caso de las chicas que estábamos comentando, hay una parte que tiene que ver con nosotras, y luego hay otra parte de todas esas creencias que tienen que ver con la organización, que no facilitan. De hecho, otra anécdota que hace poco, con un programa que estamos haciendo en una empresa de automoción, un programa de liderazgo femenino, y entonces trabajamos con el colectivo de mujeres, primero en todos esos palos internos que nosotras nos ponemos, todas esas creencias inefectivas que no nos apoyan a seguir creciendo y a seguir desarrollando nuestro potencial. Y luego trabajas con el entorno de varones y el resto del ecosistema, porque obviamente necesitas que eso crezca a la par. Y hablando con una de ellas, que bueno, hablamos 2 meses después de terminar el programa, y me decía que estaba súper contenta porque por primera vez en 3 años había entrevistado a otra mujer para un puesto de dirección. Y no la cogió. No la contrató. No la cogió. Vaya. No la cogió. Y entonces yo le preguntaba, ¿y por qué no la cogiste? Y me decía, porque tenía un perfil muy parecido al del varón. Y entonces, entre un varón y una mujer, preferí el del varón. ¿Y cuál era la explicación para preferir al varón bueno, y a la mujer? No era una explicación consciente, porque de pronto, cuando yo le preguntaba que por qué, ella me decía, bueno, pues es que ante misma situación creo que me va a dar menos problemas. Pero de pronto llegamos a la conclusión de que ella consideraba que para tener ese puesto de dirección tenía que ser excepcional, que no le valía con que fuera buena. En régimen de igualdad. En régimen de igualdad elegía al varón. Y esto ella. Ella, o sea, esta mujer tenía que impresionarla
para que la eligiera ella. No y hay un punto, perdona Gonza, esa creencia de que para llegar a puestos de dirección tienes que ser superwoman. Entonces, esa es otra de las creencias inefectivas de mujeres en la base que dicen, bueno, es que yo no soy superwoman, o sea, yo no soy capaz de hacer lo que ha hecho ella. Y luego hay que exigir que del mismo modo que hay auténticos zotes dirigiendo, que haya mujeres tontas que lleguen a puestos directivos. Bueno, todavía no hemos llegado a ese punto. No, es que yo escribí una vez un artículo diciendo las mujeres tontas, diciendo el día en el que haya un número análogo de tíos tontos y tías tontas, será la verdadera igualdad. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Y a las mujeres se les exige como ese extra de calidad y de perfección. Fíjate, Irene, que cuando hablas de Superwoman, yo creo que pertenecéis a una generación de mujeres hiperexigidas, donde os ha exigido que seáis Superwoman, no solamente a nivel profesional, a nivel de pareja, a nivel de madres, yo creo que el nivel de exigencia de hecho, fijaros que esta época en la que estábamos hablando, que para todas esas personas que les parece que las políticas no ayudan y que el tema de las cuotas, bueno, pues del 2011 al 2022, que es de donde tengo los datos, hemos pasado de un 11% de mujeres directivas a un 32% de mujeres directivas en las empresas del IBEX, porque luego no hay datos. A nivel de dirección general, de CEOs, de mujeres hay del IBEX, como creo un que 11%, hay un 11% aproximadamente ahora de mujeres CEOs. O sea que ha crecido, pero súper despacio, pero gracias a las políticas. Y te hago la pregunta que le hacía a Carlos, ¿el liderazgo tiene género? ¿Hay un liderazgo femenino? Bueno, ¿Hay un liderazgo masculino? fijaros que cuando en estas primeras mujeres, esta Marilyn Loden, que fue yo creo, primera que empezó a acuñar el término de liderazgo femenino, lo asociaba a la capacidad de influir que tenían las mujeres o de tomar decisiones, ¿vale? Entonces, si hablamos de liderazgo como capacidad de influir, realmente no hay una capacidad de influir de mujeres o una capacidad de influir de hombres, pero yo sí creo que hay un estilo más vinculado a las mujeres, que obviamente no estamos generalizando porque hay de todo, ¿no? Pero sí creo que hay un estilo más vinculado a las mujeres. El cerebro del hombre y de la mujer es un cerebro diferente y tenemos áreas del cerebro más desarrollado. Yo que sé, la comunicación, las mujeres en general tendemos a tener toda la parte del cerebro, todas las neuronas, estudios, ¿no? que demuestran, claro, que nosotras somos más comunicativas que los varones. Entonces, igual que eso, hay otra serie de áreas más vinculadas. Entonces, en general, el liderazgo femenino está como más vinculado a un liderazgo más inclusivo, un liderazgo más cooperativo, un liderazgo más desarrollador, más empático. O sea, que el liderazgo de puñetazo en la mesa por mis cojones y ese tipo de cosas, ya eso... Claro, el liderazgo testosterónico no es del siglo XXI. Es un liderazgo que ya no es del siglo XXI. O sea, el liderazgo luego cuando Te lo digo porque es verdad que está en la frontera del siglo XX al siglo XXI, pero yo he escuchado a directores generales que hablando de un colaborador me decían, y bueno, es que este no tiene sangre en la boca. Claro. O no come carne cruda. Yo escuché a un CEO que me decía, fulanito no come carne cruda, como si para ser un buen... Como que fuera bueno algo. Claro, para ser un buen líder había que ir con el puñal en la boca, comer carne cruda. Fíjate que cuando decimos el liderazgo testosterónico, yo creo que todos entendemos de lo que estamos hablando. Y estamos hablando de ese liderazgo un poco individualista, ¿no? de ese líder solitario, ese lobo solitario que además un poco desde la fuerza y un poco desde... Pero que también entiendo que... Más desde el poder que desde la autoridad. También la sociedad de alguna manera le demandaba eso, ¿no? Toma tú la decisión, que tú estás al cargo, todos te miramos porque tú tienes que ser el que lo sabe todo. Claro, como dice Goyo Jiménez, Mike, tú eres el líder, guíanos. Bueno, pues, y sin embargo, yo creo que el siglo XXI, que como os decía, yo estoy convencida también porque tengo 3 hijas, creo que el siglo XXI es el siglo de la mujer y creo que es ese liderazgo más colaborativo, de más consenso, de más desarrollo, y creo que las mujeres tenemos mucho que decir
Antes lo comentaba con Nacho Soriano, que yo tengo la creencia de que si no tenemos la desgracia de vivir una tercera guerra mundial o cualquier tipo de hecatombe que podría ocurrir, que nos lleve otra vez a ese liderazgo basado en la fuerza y todo lo que implica, yo creo que las chicas llevamos trabajándonos y desarrollando herramientas y desarrollando la resiliencia que hablábamos antes, llevamos años, entonces creo que este es nuestro momento. Déjame que lo mire también desde otro lugar, porque tenemos también el fenómeno Donald Trump. ¿Vale? Donald Trump, que es un liderazgo testosterónico, es un liderazgo muy poco femenino, es un liderazgo basado en la fuerza, y hay dos profesores que acuñaron una teoría, que es la teoría del líder dominante, donde lo que vienen a defender es que cuando la situación es difícil, cuando la gente siente que ha perdido el control sobre su futuro, o sea, que mi futuro ya no depende de mí, cuando la gente se sumerge en la incertidumbre, en la volatilidad del mundo en el que vivimos, prefieren un líder dominante antes que a un líder ético o... Bueno, esa es la base prefieren... de las tiranías, o sea, Claro. las tiranías, en muchas ocasiones el tirano toma el poder de una manera violenta, pero hay muchas ocasiones en las que el pueblo es el que le da el poder al tirano. Bueno, es el vivan las cadenas. Claro, vivan las cadenas y de hecho, quítame las incertidumbres, porque el líder tiránico es lo que te da son certidumbres. Esto sí, esto no, y de esto hecho, es bueno, esto es malo. de hecho, disculpa Gonza, las primeras mujeres que empezaron a liderar en siglos anteriores eran mujeres que lideraban desde un estilo masculino de liderazgo. Margaret Thatcher, por ejemplo, que a mí me encanta como líder, te diré, yo creo que es una gran desconocida, pero Margaret Thatcher era una gran feminista. Margaret Thatcher decía, si quieres que algo funcione, contrata una mujer. Te decía ella, o te decía, los gallos cacarean, las gallinas son las que ponen los huevos, ¿no? O sea, era una mujer, lo que pasa que, bueno, yo creo que fue una adelantada a su tiempo y quiso liderar un país en el que todo su gobierno y toda la oposición eran varones. Entonces fue una mujer muy excepcional. yo no creo que ese sea el problema, porque el problema del líder dominante. Yo, por ejemplo, que soy encantadora, como todos podéis ver, pero de pronto cuando la situación se necesita, yo recuerdo en unas formaciones que empezaron a decirme señor, sí señor, y luego me llamaban la teniente O'Neill. O sea, quiero decir que creo que no está reñida la firmeza y la capacidad de ser firme, de tomar decisiones y de ser exigente no está reñido con todas las áreas de las que estábamos hablando. Entonces yo creo que de hecho antes estabais hablando en toda la parte que tenía que ver con deporte y carácter, no me acuerdo muy bien cómo es el dicho, pero es como que los vientos suaves no hacen grandes capitanes o una cosa así. Sí. Es decir, que cuando todo está bien y las sociedades de bienestar, cuando la mar está brava, en es cuando general, aprendes a navegar. claro, cuando las cosas son fáciles es difícil desarrollar el carácter. De hecho, yo a algunos papás que me preguntan a chavales que se les dan muy bien las cosas o que son muy buenos en los estudios, y yo le digo, busca una actividad que se le dé mal. Busca una actividad que le obligue a esforzarse, a sacrificarse, a trabajar la disciplina. Joder, pues que es que la vida te va a poner muchas veces en situaciones muy complicadas y no vale decir ya, pues que yo esto no me lo había preparado. Entonces, yo creo que volviendo al tema de la mujer, creo que las mujeres venimos con una dosis de resiliencia y unas dosis de sacrificio y unas dosis de trabajo. De hecho, en las universidades está ocurriendo que en muchas universidades las chicas están pasando por encima porque han desarrollado una serie de capacidades que muchos varones no han desarrollado. Entonces, ¿preferirán los profesionales de hoy, del siglo XXI, ya avanzado, jefes mujeres o jefes hombres? ¿Quién preferimos que nos dirija? No, yo creo que preferirán gente que les lleve donde les tengan que llevar, independientemente de que sean hombres o mujeres, pero yo creo que si no te llevan con 3 gritos y 3 puñetazos en la mesa, vas a preferir, es decir, que puestos a que me lleves a un lugar, prefiero que me lleves respetándome y respetando mi madurez, a un estilo o bien paternalista o sí, bien Sí, dictatorial. lo que ocurre es que yo creo que ¿no? eso, las singladuras, pues las singladuras puede ir todo como la seda o puedes encontrarte con un marrón descomunal en el que a veces es necesario pegar un golpe en la mesa y decir, sí. ¡todos aquí!
Pero esta No, es la total. firmeza de la que habla Irene. Yo Pero creo que la firmeza es una cosa. Pero y lo la que quiero agresividad decir es otra. que esa firmeza yo creo que puede venir perfectamente Absolutamente. de una mujer o de un hombre. O sea, de hecho yo estoy rodeado de mujeres que son capaces de tener esa firmeza y que son capaces de tener un liderazgo en el que, trabajando con el equipo, porque es que un líder que no trabaja con el equipo no es un buen líder, trabajando con el equipo ser capaz en algún momento de pegar un puñetazo en la mesa. Y hablo de mi mujer, de la directora de producción de mi empresa, de la directora del programa que estamos produciendo ahora. O sea, son mujeres que no son pusilánimes, es que no hay por qué identificar de hecho, la mujer con la pusilanimidad, ¿no? El liderazgo del siglo XXI decimos que es un liderazgo lateral. Fíjate que el liderazgo lateral hace referencia a cómo lideras cuando no tienes ascendencia jerárquica o cuando teniendo ascendencia jerárquica no te quieres apoyar en la jerarquía para liderar, que es un liderazgo mucho más desde la persuasión, mucho más desde la influencia, pero que en absoluto está reñido con la firmeza. Es un liderazgo muy asertivo, es verdad que es muy inclusivo, y esas son cualidades que tradicionalmente hemos asimilado más al mundo de lo femenino. Yo en muchas ocasiones y en muchas conferencias afirmo, no sé si estáis de acuerdo, que no es que haya un liderazgo femenino y un liderazgo masculino, es que el liderazgo del siglo XXI solo es femenino. Es decir, Sí, que el liderazgo del siglo XXI es lo que tradicionalmente era el liderazgo femenino, pues ese es el liderazgo de hoy. Entendido como vinculado a esas cualidades o características más vinculadas a las mujeres. Fíjate que antes, Gonzalo, cuando me decías el tema de las Big Four y las pocas socias o las pocas mujeres que llegan a dirección, yo creo que hay una serie de temas, de factores que también influyen. Fijaros que probablemente no lo sepáis, pero todo este Muchos auge... socios te dicen que es que ellas eligen. No Claro, pero fíjate pero fíjate que eso tiene que ver con varias cosas. Todo el tema del liderazgo femenino coexiste con, dentro de la crianza, dentro de la educación de los niños, coexiste con la crianza respetuosa. Es decir, con ese estilo de crianza muy basado en el niño, en el tiempo de calidad, en un sistema de educación, desde mi punto de vista, muy exigente. Entonces, claro, si yo quiero... mucho tiempo. Eso es. Entonces, claro, si yo quiero ser una magnífica profesional y quiero desarrollarme y además quiero ser una magnífica madre, pues lo que estábamos hablando antes, puedo ocuparme de un niño. Claro, si como es mi caso, tienes 4 niños y los quieres educar a todos y criar a todos desde ese cuidado y ese tiempo de calidad, desarrollo profesional. En algún momento tienes que parar, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, los horarios que tenemos en España son, desde mi punto de vista, absolutamente disparatados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las mujeres dicen, bueno, es que si tengo que elegir entre mi carrera profesional o dedicarle tiempo a mis hijos y que sean personas de las que nos sintamos como sociedad orgullosos, si tengo que prescindir de uno, voy a tender a prescindir de mi carrera profesional. Entonces, ojalá, porque esa es otra, o sea, el mundo del liderazgo femenino también tiene más que ver con esa racionalización de los horarios, porque en muchos casos... y de hecho hay muchos estudios que dicen que las mujeres tendemos a ser más resolutivas porque es, oye, vamos espabilando, tengo tiempo que perder. Claro, porque yo quiero estar en el baño de mis hijos, vamos a dejarnos de hablar del yo creo fútbol. que las empresas estamos ahí, ¿no? Estamos intentando Yo creo que crear ecosistemas eso ha ido donde sea cambiando, compatible. pero todavía sigue habiendo... O sea, no me acuerdo quién decía hace poco, dice, España es un país en el que se come fenomenal, vivimos fenomenal, disfrutamos de la vida y dormimos como el culo. Y es verdad, dormimos poquísimo. El prime time en España termina a la 1:30 de la mañana, que es como loco, y estamos empezando a trabajar entre 7 y 8 de la mañana, ¿no? Entonces dices, hay horas de sueño por ahí que de las 7 que hay que dormir para estar bien se nos están escapando, ¿no? Entonces todo eso yo creo que también influye en esa parte de la conciliación, ¿no? Oye, para ir terminando, Irene, un líder que te guste, ¿a quién nos pondrías de ejemplo de liderazgo? Fíjate que no me has hecho una pregunta muy interesante, que es ¿qué tenemos que aprender las mujeres dentro de este entorno de liderazgo? Espera, que te pregunto, ¿qué tenemos que aprender las mujeres en este mundo del liderazgo?
Claro, porque fíjate que hay cosas que hacéis los varones mucho mejor que nosotras. Una tiene que ver con el networking. Las mujeres en ese plan resolutivo y de al grano que me tengo que marchar, hacemos poco. Invertimos poco tiempo en la parte política. Crear vínculos y redes. Y en crear vínculos y redes, pero no vínculos y redes, porque somos muy buenas en lo personal y creando vínculos y redes de cooperación, pero no somos buenas creando vínculos y redes de ascenso. O sea, de que te ayuden, ¿no?, a seguir promocionando. Otra tiene que ver con reconocer nuestros éxitos. Es muy raro que una mujer haga un evento para celebrar que es una crack porque ha conseguido esto, ha conseguido lo otro. Sois de tiraros menos el rollo. Muchísimo menos. Entonces, claro, si no te tiras el rollo y no reconoces tus éxitos, y vamos con la tercera pata, tienes menos visibilidad. De hecho, si yo os pregunto, venga, decidme mujeres líderes en el deporte. Antes has sacado 3 entrenadores varones. Vamos con las 3 entrenadoras mujeres que diríais que son una mega crack. Y es como... No, te cuesta un montón. Te cuesta un montón. Y de pronto nos vamos a líderes políticas y nos vamos a Margaret Thatcher al Pleistoceno medio. Bueno, tienes a Angela Merkel, tienes... Sí. Hay que decir que hay... A von der Leyen. Que vamos a hablar luego de ellas, pero fijaros que tienen mucha menos visibilidad y que nos cuesta mucho más. Antes nos decías, busca un líder que conozcas, es como, joder, una líder femenina que conozca. Pues sabes que me voy a ir a Ana de la Cueva. Ana de la Cueva, que es la actual presidenta de Patrimonio de España y fue la secretaria de Estado de Economía. Ana de la Cueva es una mujer que ha ido poquito a poquito, y una de las cosas que a mí me encanta de Ana es cuando se marcha de un equipo, la gente lo vive con verdadero drama. O sea, cuando ha ido promocionando y ha ido dejando atrás el equipo con el que trabajaba, la gente realmente decía, te vamos a echar de menos, no te imaginas lo que supone para nosotros. Es una mujer que consigue que se hagan cosas, o sea, que consigue desentrañar problemas y tocar los palos, pero además ensalza al equipo. Sí, así está que haciendo por eso, un trabajo espectacular en Patrimonio Nacional. De pronto, elijo la a Ana Galería de las Cueva. Colecciones Reales. La galería es espectacular y yo estoy segura que si somos, somos capaces de dar visibilidad y reconocer los éxitos, se reconocerá el trabajo de Ana como líder. Buen ejemplo. ¿Y para ti, Carlos, un líder? Si yo pongo el ejemplo de lo que para mí es un líder, por poner un ejemplo, probablemente va a ser muy polémico, pero para mí un líder y en un momento muy delicado de este país fue Juan Carlos I. Hoy, es muy polémico. Muy polémico. O sea, hoy totalmente denostado. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque es un hombre del que lo único que se valora hoy es lo malo, que es evidentemente malo, el tema de las comisiones, del tema de... Yo se lo perdono todo porque... Porque no eres Sofía. Pero yo no soy Sofía, pero yo soy un español con la cabeza sobre los hombros y le perdono todo, porque cualquier ciudadano de cualquier dictadura, estoy convencido de que si le dijeran, oye, ¿cuánto le pagarías a alguien porque nos hiciera una transición como la que hemos tenido nosotros? Pagarían millones. Bueno, pues yo se los pago, encantado, se lo perdono. ¿Por qué? Pues porque este hombre, Franco, le nombra sucesor, que eso es verdad, porque aquí se denosta la monarquía porque la impuso Franco, que no es verdad, la impone Franco inicialmente, pero este hombre que tenía todas las posibilidades de mantener el statu quo y ser el que mandaba en el ejército, en todos los poderes del Estado. Hasta la transición a la democracia. Dice, vamos a hacer una ley de reforma política que me quita todo el poder a mí y vamos a ir hacia un proceso constituyente en el que hagamos una constitución moderna que es ejemplo para todas las democracias que han sobrevenido posteriormente, como es la Constitución del 78, también muy denostada. Pero este hombre hace una constitución, propone una constitución en la que se le quita totalmente el poder y se convierte la monarquía y el monarca no en una figura decorativa, pero sí en una figura puramente institucional. Entonces, cuando alguien con esa capacidad de haber hecho otra cosa toma la decisión de llevarnos a una democracia madura y moderna como en la que estamos, para mí es un líder ejemplar,
que O sea, luego ha hecho pudiendo algunas elegir marranadas. Pudiendo elegir a Raúl, eliges. No, Juan yo Carlos se lo I. perdono. A Juan Carlos I yo se lo perdono. Esta conversación tenemos que sí, ampliarla. Yo creo que a los líderes también se les exige ser referente y cierta impecabilidad. Y yo creo que cuanto más arriba lideras, más exigente es la función. Entiendo los méritos de Juan Carlos, pero creo que a un líder se le exige impecabilidad. Eso es y puede indudable. ser injusto la exigencia, a lo mejor le exigimos lo que no nos exigimos a nosotros, pero quedas emplazado para el programa de liderazgo político. Y desde luego en la definición mía de mantenerte en el camino correcto, creo que tenemos que darle una leccioncilla. Sí, yo he partido de la base de que no todo ha sido correcto, pero... pero gracias por la valentía. Muy interesante. Gracias a los dos por acompañarnos. Tenemos una viñeta, que hay una sección muy bonita en este programa que es La Viñeta. La viñeta. Entonces la viñeta la tenéis ahí, la viñeta, y quería vuestra opinión. Como veis, el jefazo tóxico micciona desde más arriba, el jefe tóxico, el jefecillo tóxico y el colaborador tóxico. ¿Qué nos están contando Santis y Cutres? Jo, a mí me da mogollón de asquito. ¿Cuál es la Debo moraleja? decir. Sí, es muy almodovariano, ¿eh? Lo de... Sí, la verdad que hemos elegido una un poco escatológica, pero ¿cuál es el mensaje, en vuestra opinión, que nos quieren decir aquí Santis y Cutres? O sea, yo creo que, que la toxicidad, por pequeña que sea, o sea, tú fíjate el colaborador tóxico, que al final es un chorrito mínimo, también cae, pero cae sobre mojado. Y sobre menos personas, ¿no? Es como que cuanto más Sí. alto estás en el escalafón, sobre más personas. Sí, yo creo que hay dos lecturas, ¿no? Una lectura que tiene que ver con al final hay un fenómeno de imitación. Si yo tengo un jefazo tóxico, es probable que luego haya jefes tóxicos, jefecillos, y que luego en el fondo lo que cambia o lo que diferencia a un jefazo tóxico de un colaborador tóxico es que llegas a menos gente, pero el nivel de contaminación viene a ser Total. el mismo. Yo creo, fijaros... Pero que- es muy gráfico, pero es muy real. O sea, y no solamente en ocasiones la orina viene de arriba, sino que en ocasiones la orina que proviene de abajo genera acaba contaminando... la toxicidad puede ser muy contagiosa. Creo que para ser justos deberíais poner en alguno de los escalones una mujer, porque también las hay. También las hay... Sí, debo lo que pasa es que decir, no... Sí, pero- Os ha quedado un poco masculino. No sé, de otra manera. La viñeta. Es verdad, Bueno, es verdad. todo esto tiene que ver llega menos. con Santis y Cutres, que sabéis que son los libros de viñetas donde recogemos aventuras directivas. Santis y Cutres, que se llama precisamente así, Santis porque es más santurrón y tiene una visión más positiva del mundo, ¿no? Más bien intencionado, y Cutres porque es más cutre. Y esta viñeta claramente la ha dibujado Cutre. Las mujeres tóxicas también hacen pipí así. También hacen pipí así, ¿no? Son capaces de hacerlo así. Fenomenal, Carlos, Irene, un placer compartir este tiempo Bien, con gracias. vosotros. Hacemos un pequeño descanso y seguimos con el programa. Muchas gracias. Estupendo, amigos. muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar con una sección que yo la tengo especial cariño, que es el liderazgo a través de la historia. Os recuerdo que el liderazgo a través de la historia coge el nombre del libro de Huellas de Gigante, que escribí con Nacho Soriano, que nos acompaña hoy. Nacho, muchas gracias por acompañarnos. Un auténtico placer, como siempre. Y tenemos también a Irene Gómez, directora de Infoba, que te reenganchas a esta sección, y porque vamos a hablar mucho también hemos hablado contigo de liderazgo femenino y queremos crear un puente entre el liderazgo a través de la historia y algunas mujeres muy específicas que han liderado mucho a través de la historia. Antes de irnos a ese lugar, en el libro de Liderazgo a través de la historia, de Huellas de Gigantes, hablábamos de los líderes brujos y los líderes cazadores.
Cuéntanos un poco, ¿cómo era un líder cazador y cómo era un líder brujo? Pues mira, yo esta teoría, que es una teoría que he de decir que me la inventé yo, que se me ocurrió a mí un día, además me acuerdo perfectamente de estos momentos geniales profesionales de levantarte de la cama y decir, ostras, es que todo encaja, ¿no? Y tener una epifanía aquí histórica y ponerme aquí a revisar ejemplos y decir, esto encaja, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió de, oye, ¿cómo ha evolucionado la historia del liderazgo, ¿no? ¿Cuáles son nuestros primeros líderes? Nuestros primeros líderes los dividimos en dos tipos de liderazgo, ¿no? El líder brujo, el líder cazador. Líder cazador, ¿qué es? El que te traía la comida a casa, ¿no? Ya en estas cavernas, en estos primeros grupos primitivos, era la persona que salía a cazar y que te traía resultados, ¿no? Te traía caza, te traía comida, que te hacía vivir mejor. Entonces dije, bueno, pues, ¿qué podría representar también a estos líderes cazadores? Pues obviamente una herramienta de caza prehistórica que me he traído aquí, porque ya sabéis yo que me gusta mucho escenificar la historia, ¿no? Esto es impresionante porque esto es una zagalla, ¿no? Como veis es una lanza flecha de aproximadamente unos 2 metros de largo, pero esto no es nada sin el auténtico invento revolucionario, que es esto de aquí, un propulsor. El propulsor es este pequeño invento que lo único que hace realmente, aparentemente inofensivo, es prolongar unos 50 centímetros lo que es la longitud de mi brazo. Esto permite que esta zagalla alcance unos 35 metros de distancia, con fuerza, con precisión. Para mí este es un símbolo del cazador, ¿no? Es el que tiene ideas geniales. Funcionaba como una palanca, ¿no? Sí, es una palanca, es un brazo de palanca que te permite, lo haría aquí, pero nos cargaríamos a algo, ¿no? Entonces, mejor no vamos a hacerlo, pero cualquier día salimos al campo. El líder cazador te proporcionaba también, aparte de sustento, te proporcionaba seguridad, te protegía contra... Claro. Ten en cuenta que en una época de incertidumbre máxima, como es la prehistoria, en la cual los seres humanos están expuestos absolutamente a todo, es la persona que dice, tranquilo, que conmigo vas a estar seguro, ¿no? Entonces, ¿cuál es quizás la primera figura de referente de liderazgo que podemos encontrar también incluso en el mundo animal, ¿no? El macho alfa, la persona, el ser que te ofrece esa confianza en todo va a ir bien, no te preocupes, esa protección, ¿no? Mientras estés bajo mi ala, todo va a ir bien, ¿no? Yo te voy a proveer, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, ¿no? Pero curiosamente en los seres humanos aparece otro tipo de liderazgo que me parece igual o incluso más fascinante, ¿no? Que es el liderazgo de los brujos y de las brujas. Yo no sé si se puede ver esto aquí bien en cámara, algunos tendrán ahora mismo un flashback tremendo de estar en el pupitre, tal, un libro allí de Code, de segundo de bachillerato, arte. Efectivamente, el libro de arte de Code. ¿Qué es esto, no? Esta es la famosísima Venus de Willendorf, ¿no? Las Venus, ¿qué son? Es un fenómeno curiosísimo dentro de la historia que quizás es la primera manifestación artística que podemos encontrar desde el norte de África hasta Siberia. O sea, este tipo de figurillas de mujeres especialmente deformes, ¿no? En el sentido de con unos atributos sexuales muy marcados, con unas caderas exuberantes, con unas muy maternales, ¿no? Parece que son diosas de la fecundación. Realmente no sabemos y posiblemente jamás sabremos con seguridad, como nos pasa en muchos aspectos de la historia, para qué servían exactamente. Pero sí que es cierto que es algo tan común en una época tan concreta de la historia como es el Paleolítico, que esto tuvo que tener un significado muy profundo y sobre todo ampliamente difundido por todo el mundo conocido, ¿no? Entonces estas Venus ejemplifican un poquito lo que es el segundo tipo de liderazgo, que es el liderazgo del brujo o la bruja. ¿Qué es el brujo o la bruja? La persona que no está al frente de nada, pero que está en el centro de todo, ¿no? Que cuida a las personas, no las protege físicamente, pero sí las protege espiritualmente, sí ritualiza la vida, qué está bien, qué está mal, qué es correcto, qué es incorrecto, es el que te cura física o espiritualmente, ¿no? El que habla contigo, el que tienes confianza. A mí lo que me parece más curioso de esta teoría es que yo me he dado cuenta de que líderes cazadores y líderes brujos que ya estaban presentes en el Paleolítico han ido evolucionando, pero esencialmente siguen siendo lo mismo. ¿En qué evolucionarán los líderes cazadores? Caudillos militares, reyes, presidentes del gobierno. ¿En qué evolucionarán los brujos? Médicos, sacerdotes, coach, psicólogos, llámalos como quieras, ¿no? Estas figuras que te acompañan y que te ayudan a desarrollar tu potencial, ¿no? Y a mí me parece muy curioso que estas dos figuras de liderazgo, los brujos, los cazadores, estén tan presentes en toda la historia de la humanidad y que no hayan cambiado prácticamente nada, ¿no? Y entonces la pregunta del millón que tengo para ti, Nacho, para ti, Irene, el siglo XXI nos pide como líderes que seamos cazadores o que seamos brujos. ¿Qué nos pide el siglo XXI en este momento? Pues para mí... ¿Más bien cazadores, más bien brujos? Pues mira, para mí el auténtico desafío es que cada vez nos pide más la sociedad que seamos cazadores y brujos en la misma medida. Esto es muy exigente. Esto es muy exigente, pero es que cada vez la sociedad es más exigente, cada vez nuestra gente, nuestros colaboradores van a estar más preparados, cada vez tienen más conocimientos, cada vez estamos más expuestos en un mundo lleno de medios de comunicación a que nuestras palabras influencien a otros o que seamos denostadas por nuestras palabras, nuestra vida privada, nuestras acciones en general, cada vez estamos más vigilados, ¿no? Con lo cual el líder tiene que saber seguir siendo un gran líder técnico, o sea, tiene que seguir siendo un gran cazador. Tiene que producir resultados.
tiene que producir resultados, pero también tiene que resultar inspirador. Tiene que ayudar a otras personas, tiene que desarrollar a otras personas, ¿no? Yo no sé qué pensáis de esto. Yo, bueno, totalmente de acuerdo con Nacho, pero de pronto me traía también la perversión del lenguaje. O sea, que de repente cuando tú hablas de un varón y dices que es un brujo, le estamos atribuyendo una serie de características. Correcto. Y cuando hablas de una mujer y dices es una bruja, correcto, le estamos atribuyendo otro tipo de características. Entonces, bueno, claro, si dices de una mujer que es una cazadora, también, exactamente también lo mismo. Curioso, ¿no? Exactamente lo mismo. Entonces, claro, yo de pronto estaba escuchando a Nacho y es como me doy cuenta cómo cuando lo llevas al mundo femenino y dices es una cazadora o es una bruja, realmente el significado popular es uno muy diferente, ¿no? Que yo tengo la teoría de que el lenguaje todavía sigue siendo muy machista y en esa teoría de que el lenguaje crea realidad y que las palabras no son inocentes, entonces es importante que encontremos una manera, de alguna manera, de encontrar un adjetivo femenino a este tipo de liderazgo ¿no? bruja, que no sea bruja. Yo creo que, claro, hay mucha evolución, ¿no? De hecho es muy curioso porque uno de los personajes de los que quiero hablar hoy, ella decía, yo durante toda mi vida quería ser una chica buena, una buena chica, ¿no? O sea, es como era mi objetivo en la vida y yo efectivamente, pese a que yo no soy mujer, pero sí que he visto un poco que yo creo que es una aspiración que han tenido muchas mujeres a lo largo de la historia porque sí se la han inculcado así, ¿no? Yo quiero ser una buena chica y una buena chica respeta a sus padres, claro, honra a su familia, cuida. Es un tema muy cultural. Claro, correcto, ¿no? Bueno, fíjate que antes de meternos ya en esos ejemplos concretos, que seguro que nos van a resultar fascinantes, Irene, trascendiendo el lenguaje, ¿tú dirías que nos pide el liderazgo del siglo XXI, nos pide que seamos más cazadores, más orientados a resultados, o que seamos más brujos, más orientados a explicar el para qué, claro, y el sentido de lo que hacemos? Desde mi punto de vista, si tú explicas el para qué y cuidas el cómo, el qué va a llegar. Es decir, que yo puedo desarrollar a mi equipo, puedo consensuar con mi equipo, puedo ser innovador, puedo generar diálogo en función de conseguir el objetivo. Y sin embargo, en muchas ocasiones ese líder cazador que está persiguiendo el objetivo se va dejando detrás cosas que son súper importantes a la hora de liderar personas o liderar equipos. Yo creo que al final cualquier buen líder, y cada vez nos lo pide más el siglo XXI, no puede olvidarse de las personas, ¿no? O sea, no puedes conseguir tus objetivos a toda costa, porque eso hace a lo mejor 500 años podía ocurrir, ¿no? Y la historia te lo perdonaba, ¿no? O tus contemporáneos, que son los que nos basamos los historiadores para luego investigar un periodo concreto de la historia, te perdonaban eso. Pero hoy en día, con los medios de comunicación, con las redes sociales, nadie te va a perdonar que dejes a las personas atrás, ¿no? Y además, de lo que dice Nacho, creo que el líder cazador o el conseguir objetivos es súper importante, porque es que acabas perdiendo autoridad, por mucho que tú seas conciliador, por mucho que tú cuides a las personas. Si al final no llegamos a ningún sitio concreto, no conseguimos objetivos, no nos vas a valer como líder. Entonces claro, es ese equilibrio entre las dos cosas. Complejo. Hay una teoría muy conocida que es el liderazgo 9-9, donde el liderazgo, digamos, se hacía una matriz en la que tenías del 1 al 9 en un lado y del 1 al 9 abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un liderazgo 9-1 sería un liderazgo muy enfocado en los objetivos, descuidando a las personas. Y un liderazgo 1-9 sería un liderazgo muy centrado en las personas, descuidando el objetivo. Y a mí me hace gracia cuando preguntamos a veces, entonces, ¿qué liderazgo queremos? ¿No? Y la gente me dice, 5-5. No me jodas, 5-5. 5-5 no, 9-9. Qué curioso, máxima ¿no? Claro. atención a los objetivos, máxima atención total a las personas, si esto es posible, ¿no? En este liderazgo siglo XXI, líderes y brujos, que no es fácil, porque eso es el ser conseguidor y al mismo tiempo ser inspirador, ¿qué ejemplos nos has traído? Pues mira, yo cuando me planteasteis esto, claro, yo estuve allí investigando, mirando, yo soy historiador además, yo me baso en el pasado, pero claro, trasladando un poco el pasado se puede interpretar el presente también, ¿no? Y yo os traigo dos ejemplos de dos mujeres que a mí me han fascinado, hablando un poco del liderazgo femenino. El primero es Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen es una mujer que ha batido muchísimas cosas en su vida. Pero está viva. Ursula von der Leyen está muy viva, está vivísima, ya lo sé. Pero correcto, porque los historiadores somos muy cómodos y hablamos de gente bien muerta que no de repente nos dejan mal lugar, ¿no? Imagínate que von der Leyen mañana se convierte en dictadora europea, mal tema, ¿no? Pero bueno, ahora mismo lo que está haciendo esta mujer me parece muy interesante, ¿no? Porque yo creo que está recreando un poco la Unión Europea. La Unión Europea llevaba unos años, yo creo, un poquito de capa caída y ahora mismo está cogiendo un nuevo protagonismo y en parte yo creo que es la gran constructora de esta nueva identidad. No es una mujer que es declarada seguidora de una idea de los Estados Unidos de Europa,
O sea, cada vez los países europeos más juntos, con más políticas comunes, y es una mujer que entró curiosamente en el 2019 con un margen ajustadísimo de votación, además una historia un poco curiosa, luego si tengo tiempo la cuento, de cómo fue elegida ella como presidenta de la Unión Europea, y esta mujer tuvo que afrontar con una agenda pretendidamente verde, muy el tema de la transición ecológica, tal, tuvo que presenciar y que asistir y que solucionar 3 grandes crisis durante su mandato. En primer lugar, el Brexit. Este momento de fractura, de uno de los principales socios, uno de los socios prácticamente iniciales que de repente se marcha a la Unión Europea, tiene que solucionar el tema de la pandemia, papelón tremendo, y tiene que solucionar el tema de Ucrania, la guerra a Ucrania y lo que ha supuesto para la Unión Europea. Curiosamente yo creo, y aquí me encantaría luego que opinásemos de este tema, ha sacado una Unión Europea fortalecida de todas estas pruebas. O sea, yo creo que ahora mismo la idea de la Unión Europea tiene mucha más fuerza y en parte gracias al papel de Ursula von der Leyen, ¿no? De hecho, mucha gente ahí en la Unión Europea... ¿Y desde dónde lidera? Pues mira, a mí hay una cosa que me resulta muy curiosa, sin ser un analista político, pero que mucha gente destaca de ella, su sonrisa. Entonces es una mujer que siempre que tiene un discurso, que siempre que tiene tal, obviamente siempre que la situación también lo permite, es una mujer que sonríe. Y en un ambiente muy burocrático como puede ser Bruselas, que la gente tampoco tiene una gran simpatía por los políticos que están en Bruselas, que los ven muy lejos, que los ven gente que solo está para prohibir, para regular, una mujer que de repente sonríe, una mujer que se muestra más cercana, una mujer además que tiene una gran talla política en el sentido de conocimientos, en el sentido de actitudes, una mujer que habla múltiples idiomas europeos muy bien, una persona que tiene una capacidad, yo creo, que de encuentro, de generar encuentro y de generar consenso, que es maravilloso y que ha fortalecido. De hecho, ahora mismo se presenta la reelección en junio y vamos, yo creo que va a salir, no por el margen ajustado de la última vez, sino por un margen muchísimo más amplio, ¿no? Porque yo creo que ella ha fortalecido en estos últimos años la Unión Europea. Y que además tiene 7 hijos. 7 hijos, es ginecóloga, no solo es médico, sino que es doctora en medicina, además de haber estudiado economía, arqueología, una mujer que ha vivido en Estados Unidos muchos años, que se dedicó a criar a sus hijos como trabajo exclusivo durante varios años, que pudo volver otra vez a reengancharse no solo a la profesión médica, sino a la profesión política, una excelente ministra como ministra de Salud, primera mujer en ser ministra de Defensa en Alemania, un cargo complejísimo, una mujer que, como os decía antes, la eligieron de una manera un poco extraña porque fue en una feria internacional que la conoció Emmanuel Macron, quedó fascinado por la figura de Úrsula y dijo, esta mujer se tiene que presentar a la candidatura europea, ¿no? Y fue el propio Emmanuel Macron y dijo, yo quiero que esta mujer se presente. ¿Y creéis que si hiciéramos una encuesta por la calle tratando de medir, ¿no?, la popularidad y el liderazgo de esta mujer? Yo creo que no la conoce ni Perry. La conoce poca gente y de hecho se oye de vez en cuando Ursula von der Leyen. Te lo digo porque es interesante, ¿no?, que este tipo de perfil, que son grandes hacedores y que son grandes creadores de condiciones para que las cosas ocurran, pero que no reclaman tanto foco. A ver, yo creo que el puesto que tiene de por sí te da mucho foco, ¿no? Pero se desdibuja dentro de la complejidad de la Unión Europea. Y sin embargo ella, que no reclama foco, pero parece que está consiguiendo que ocurran cosas. De hecho, esto es lo que hablábamos antes de parte del problema en términos de liderazgo femenino, de la falta de visibilidad y la falta de role models para las chicas que quieran aspirar a, porque al final lo que deseamos es aprendido también, a lo que aspiramos es aprendido. Entonces, qué bueno sería que figuras como la de Úrsula fueran mucho más conocidas en las escuelas, a nivel como más de base. Pero fíjate, volvemos un poco a lo que hablabais antes, ¿no?, de cómo esta es una mujer que discretamente está consiguiendo grandes cosas, ¿no? De hecho, hace poco leí una entrevista con uno de los grandes directivos de la Unión Europea que decía, es sorprendente el poder vertical que está generando esta mujer, ¿no? De hecho, o sea, el poder personal que está acumulando esta persona, de hecho ahora mismo es la mujer más influyente del mundo, según la revista Forbes, año 2023. O sea, ha conseguido muchísimas cosas, tiene una capacidad de influencia en todo el mundo en general brutal, con un perfil relativamente discreto y bajo, tranquilo, amable, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran mérito, ¿no? Que me parece muy interesante, donde no puedes imponer las cosas, no tienes que llegar a acuerdos continuamente. Tienes 27 socios tienes que influir, tienes que ser capaz de navegar. Yo, fíjate, creo que una cosa muy interesante de Úrsula es lo que ha viajado. Ha viajado mucho, ha viajado 6 veces a Ucrania desde que comenzó el conflicto de Ucrania, que me parece muy valiente en todos los sentidos. Ha viajado hace poco a Mauritania, ¿no?, con esta crisis ahora de los cayucos otra vez renovada, pues ha intentado ir ella personalmente, presidenta de la Unión Europea, allá a Mauritania, a hablar con el presidente de Mauritania, oye, ¿qué podemos hacer? Vamos a invertir dinero, vamos a intentar crear una inmigración circular, ¿no?, que pueda venir aquí a Europa, pero que luego vuelva a sus lugares de origen. Vamos a intentar solucionar problemas aquí en base para que la gente quiera enriquecerse en Europa y quiera volver, ¿no? O sea, que me parece que es una mujer
mujer que se está mojando mucho en temas y eso poco a poco, discretamente, pero eso es lo que crea Unión Europea, ¿no? Fíjate que hay dos inteligencias de las que hablamos mucho. Una es la inteligencia relacional, que es la inteligencia para crear relaciones poderosas con la gente que necesitas entenderte para poder sacar los temas adelante, y la otra es la inteligencia matricial, que es la inteligencia para ser capaz de navegar la matriz. Yo creo que esto aplica perfectamente a la Unión Europea. La inteligencia de Ursula von der Leyen para entenderse y tener influencia sobre las personas que le tienen que aprobar las iniciativas, y al mismo tiempo la inteligencia para aprender a navegar lo que es la complejidad de la propia Unión Europea. A mí me parece muy curioso porque yo creo que los grandes líderes de la historia han tenido esta doble capacidad, ¿no? Han sido personas capaces de entender lo que es la estrategia, pero también la táctica de, oye, me voy a ganar a esta persona, me voy a ganar a esta persona, tengo que ser amable con esta persona me tiene que querer para poder empezar una negociación. Me recuerda mucho a Nelson Mandela, ¿no? De hecho, hay un libro entero de Nelson Mandela que se llama La sonrisa de Mandela, ¿no? Cómo Mandela conseguía derretir a la gente solamente por su relajación, por su capacidad de generar espacios de conversación sanos en una Sudáfrica totalmente fracturada, ¿no? Entonces yo creo que Ursula von der Leyen quizás yo la extrapolo un poquito a Nelson Mandela en ese sentido, ¿no? Gente con una gran inteligencia política y gente con las habilidades sociales suficientes como para ganarse los apoyos para efectuar esas políticas, ¿no? Entonces quizás tiene un poco de relación con lo que estás diciendo. De hecho eso la criticarán ad infinitum, seguramente. Quiero decir, yo me pregunto si es posible ser un líder transformador sin ser objeto de críticas feroces por bueno, tus acuérdate, coetáneos. perdón, que decía Margaret Thatcher, que me parece que lo tenéis en el libro, que no se puede liderar queriendo caerle bien a todo el mundo. Correcto. Sí, si pretendes caer bien a todo el mundo no harás nada, decía Margaret Thatcher. De hecho, a mí una cosa que me gusta mucho en los líderes es que ella pertenece al Partido Popular Europeo. Bueno, los grandes dirigentes del Partido Popular Europeo no les termina de gustar Ursula von der Leyen, y a mí eso me encanta, porque yo creo que si encajas perfectamente en cualquier partido político, nunca vas a hacer cosas arriesgadas, ¿no? Entonces, que tu propio partido europeo diga que cosas que hace Ursula que no nos gusta nada, entonces lo está haciendo bien, ¿no? Porque si no seguiría perfectamente lo que un montón de gente quiere, y una persona que en cualquier partido político tiene sus propias ideas, tiene sus propias iniciativas, quiere hacer cosas diferentes, es que estás haciendo cosas nuevas. Y luego además vivimos en una sociedad muy polarizada, que es como que tenemos que poner una posición en contra o a favor, con lo cual habrá un montón de gente que elija la posición en contra. Y esta es Úrsula. ¿Y cuál es el otro personaje, el otro líder que nos has traído? Pues mira, yo confieso que yo era un absoluto ignorante prácticamente de esta figura hasta hace literalmente 3 días, pero cuando me puse a preparar este tema, pues empecé a mirar por la lista Forbes, tal, no sé qué. La primera es Ursula von der Leyen, la segunda es la presidenta ahora mismo del Banco Europeo, la tercera es Kamala Harris, la cuarta es la presidenta de Italia ahora mismo. Kamala Harris, que tiene un perfil todavía muy bajo, ¿no? Con lo que se esperaba que iba a ocurrir, ¿no? Claro, vamos a ver un poco ahora con lo de Biden, que si Biden sí, igual que no ha si llegado Biden su no, momento tal, y claro, la tienen ahí, igual la ver. están guardando, ¿no? Pero curiosamente, la quinta es Taylor Swift. ¿Qué me Taylor dices? Swift. Se habla mucho de ella, hay que hablar de Taylor Swift también. Eres Swiftie, tú eres Swiftie. Pues mira, no soy Swiftie, pero me lo voy a hacer mirar Se está porque... haciendo. No lo sé, es que es una mujer muy poderosa. Y es una mujer muy poderosa desde un perfil muy curioso, porque ya es la típica niña prodigio, 6 años ya tocando instrumentos, 8 años actuando ya en público, 14 años componiendo y editando su primer disco, ¿no? Sorprendente. Hasta ahí, bueno, una carrera más o menos normal, pero a mí lo que me parece muy curioso es el camino que está recorriendo. Y digo que está recorriendo porque esta mujer, con todo lo que os voy a contar, lo más tremendo de esta mujer es que ahora mismo tiene 34 años recién cumplidos. Y esta mujer ahora mismo está arrasando, ya no en el mundo de la música, ya no en el aspecto vocal de que los niños o las niñas ponen dicen sus que pueden canciones. influir en las elecciones norteamericanas. De hecho, en las últimas de 2018, solo por ella 38.000 personas se dieron de alta en el censo de votantes en su estado, en Tennessee. O sea, que tiene una capacidad cada vez mayor de movilizar, que esta mujer ahora mismo puede hacer prácticamente lo que se proponga, ¿no? Y es muy curioso ver cómo esta mujer en sus primeras entrevistas decía: yo solo quiero ser una buena chica, que se parece el papel reservado a las mujeres, ¿no? Porque todo lo que sea salir de buena chica ya es una cazadora, una bruja, una doctora, una tal, o sea, todo tiene como una connotación un poquito negativo, a menos que sea buena chica. Buena chica es bueno, pero si te sales de ese rol de buena chica ya estás creando adjetivos, transgresora, todo lo que termina por A parece que cuidado con eso, porque son cosas que no se deben que ver bien, ¿no? Y esta mujer pasó de querer ser una buena chica, después de una serie de experiencias muy malas. De hecho, ella tiene un documental que se llama Miss Americana, que salió hace pocos años, en el cual habla de todo este camino, a
de repente decir, oye, ¿por qué no puedo hablar de política si considero que la política que se está haciendo determinados políticos repatean totalmente mis valores, ¿no? ¿Cómo no puedo hablar contra el machismo si yo he sufrido en mis carnes este machismo, este acoso, este tal, ¿no? Entonces ese camino de empoderamiento la hace tremendamente atractiva para la sociedad actual y un modelo, un referente para muchísimas mujeres en el mundo, ¿no? Taylor Swift también me ha fascinado no solo el terremoto económico y hasta sismológico que es, porque cuando sus seguidores se concentran en unos de estos macroestadios que llenan a rebosar y se ponen a saltar, crean pequeños terremotos de 2,3 en la escala de Richter, o sea que el terremoto es real y sismológicamente demostrable, ¿no? O sea que la Reserva General del Tesoro haya reconocido el impacto de Taylor Swift en la economía americana del año 2023, me está diciendo que una persona puede influir positiva o negativamente en la economía de un país como Estados Unidos. Ostras, ¿de qué estamos hablando, no? Pero fíjate que estás tocando un tema que me parece fascinante. Uno de los pilares de liderazgo de los que hablamos es la importancia de ser referentes. Sí. Yo creo que todos necesitamos referentes y obviamente nuestros jóvenes necesitan también referentes en quien mirarse. Y yo creo que parte de lo que cualifica a un líder es la conciencia clara de que eres referente para un montón de gente, que cada vez que te mueves la gente te está mirando, cada vez que tienes una opinión la gente está sacando conclusiones y que hay muy pocas cosas que hagamos que sean neutrales para cada uno en el contexto en el que se mueve, ¿no? Fíjate la conciencia de Taylor Swift de tengo un poder y como decía... Y voy a ejercerlo, y tengo el derecho a ejercerlo, claro. Eso implica una gran responsabilidad. Y soy consciente y lo ejerzo, ¿no? A mí me sorprendió mucho, y de hecho las primeras noticias que tuve de Taylor Swift, aparte del apartado musical, es Taylor Swift cuida muy bien a su equipo, Taylor Swift se preocupa por su gente, Taylor Swift está muy atenta a sus fans siempre, tiene un juego con sus fans permanente, ¿no? Ha conseguido que su novio gane la Super Bowl. Ha conseguido prácticamente, con su equipo espectacular. Genera un 400% más de beneficio en venta de camisetas desde que Taylor Swift sale con este chico, o sea que todo lo que toca a Taylor Swift, de hecho se habla mucho, es el principio del rey Midas, ahora es el principio del rey Taylor, ¿no? De la reina de Taylor, todo lo que toca a Taylor Swift se convierte en oro, ¿no? Te elijo, te saco y de repente ya eres alguien famoso, todo se vende, todo está bien. Irene, ¿tú eres muy de Taylor Swift? Pues me estoy haciendo. Estamos todos en la misma, No, porque en el desconcierto que antes lo estábamos hablando, que yo no sabía que eso existía, que para ir, por ejemplo, a un concierto de Taylor Swift, tú entras en una especie de tómbola y tiene que ser que salgas, o sea, que tu nombre o tu número o lo que sea, para que puedas optar a comprar por un precio millonario la entrada. Enhorabuena, ¿se puede usted gastar 700 euros? Entonces, claro, conocemos gente que ha estado entrando en las subastas de hasta 10 ciudades europeas. Me da igual a dónde vaya. Me da igual, con el objetivo de conseguir entradas para Taylor Swift. Entonces, desde la curiosidad de, joder, ¿qué es lo que genera ese magnetismo y qué es lo que genera esa atracción? Me estoy haciendo. Yo, fíjate, es muy curioso porque incluso Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, le pidió específicamente a Taylor Swift, por favor, ven a vernos, o sea, ven a Canadá otra vez, porque el impacto económico que tiene esta mujer en la ciudad que toca es prodigioso, ¿no? O sea, se venden todas las habitaciones, el merchandising, la comida, todo, la ropa, las tiendas de ropa, todo vende muchísimo más cuando Taylor Swift está en la ciudad, ¿no? Entonces, una mujer con ese poder y consciente de ese poder, porque es consciente de que lo tiene y que lo quiere aprovechar con una intención, estamos ante un liderazgo que ahora mismo yo creo que no tiene techo. ¿Puede ser el fenómeno fan más potente desde los Beatles? Puede ser, y sobre todo a mí lo que me parece curioso es que cuando normalmente hablamos de fan o las fans, sí. Estamos hablando, pensamos en mujeres, adolescentes, descocadas, tal, no sé qué. Ahora mismo el fenómeno fan de Taylor Swift es un 52% mujeres, un 48% hombres. Padres, gente, personas desde los 8 a los 80 años, fans de Taylor Swift, ¿no? Esta mujer, si dentro de 10 años... ¿Y desde dónde lidera Taylor Swift? Porque, pues mira, porque obviamente tiene un poder de influencia espectacular, pero ¿desde dónde construye ese liderazgo, ese magnetismo? ¿Tiene que ver con el carisma? Yo tengo dos conclusiones. Lo primero es que ahora mismo el papel que intenta llevar a cabo Taylor Swift, que es muy complicado, es el papel de antidiva. En una sociedad en la cual los divos, las divas, el ser una estrella de la canción, el fenómeno Kardashian, el fenómeno Madonna, el fenómeno Rihanna, el fenómeno Beyoncé, todas estas mujeres espectaculares que son divas absolutas, ella intenta ser lo contrario. Y eso yo creo que la identifica con muchísima gente. Yo no soy una mujer súper espectacular, de una belleza espampanante, yo no soy la mejor bailarina, pero es una mujer que creo mucho en mi historia. Y esa quizás es su segunda fuente de poder, que ella es a la vez héroe y narradora de su propia historia.
O sea, ella es la heroína, pero ella también es la escritora. Ella compone sus propias canciones. Ella tiene más de 240 temas que ha compuesto o co-compuesto con otras personas, ¿no? Tiene una riqueza, ahora mismo el tour que está haciendo es toda mi vida hasta ahora, ¿no? Entonces, esa biografía hace que tú rápidamente la puedas identificar con la tuya. Y la consistencia, ¿no? Sí. Porque da la sensación de ser un personaje muy consistente que va teniendo como una evolución de alguna manera no disruptiva. Es como una evolución. Ahora ha conseguido además, Irene, yo creo una cosa que muy poca gente consigue, que es que está muy reconocida por sus propios compañeros de profesión. O sea, sus propios compañeros de profesión cuando dicen quién es realmente, quién marca la diferencia de verdad, y te dicen Taylor Swift. Es una mujer que cuando la industria de la música la quiso pegar una patada con estas ventas de catálogos tal de su música, ella misma ha conseguido regrabar sus propios álbumes, y esos álbumes, esos temas, son todavía más famosos ahora que los ha regrabado ella que cuando los grabó originalmente hace 10 años, ¿no? O sea, una capacidad de hacerse dueña de su propio destino impresionante, ¿no? Ahora fíjate que decía Peter Drucker, hablando del carisma, que él decía que los mejores líderes que él había conocido tenían el carisma de un pez muerto. Decía el carisma, o sea, el liderazgo no tiene nada que ver con el carisma, ¿no? Decía, el liderazgo básicamente es trabajo. Y yo creo que Taylor Swift, entre otras cosas, es una trabajadora espectacular. Ahora, como tantos otros artistas, porque hay muchísimos artistas que trabajan mucho, pero Taylor pues ha conseguido... A mí, fíjate, lo que me maravilla y lo que quizás me hace más cercano y más interesarme más por la figura de Taylor Swift es dónde va a llegar esta mujer. Porque es que esta mujer, si dentro de 15 años quiere ser la presidenta de Estados Unidos, yo ahora mismo estoy convencido que lo puede ser. Bueno, si Ronald Reagan fue presidente de Por eso Estados te digo, Unidos, o sea, que además en un país en el cual Taylor el mundo del Swift, que ha empezado espectáculo... mucho antes. Claro, ¿Sabes? sí. El otro día también leíamos que a Nadal le haría mucha ilusión cuando llegue su momento ser presidente del Madrid. Digo, a ver si vamos a perder un gran tenista y ganamos un mal presidente, o a ver si todo podría pasar, todo podría pasar. Pero una gran fíjate, cantante para tener un mal presidente. Fíjate que a mí, por la sensación que me da esta mujer, me da la sensación de una mujer con una gran inteligencia emocional, con los pies en la tierra. O sea, yo no sé obviamente cómo lo haría luego como presidenta de los Estados Unidos, ¿no? Pero que te asusta ver el potencial de esta mujer, ¿no? Que Oye, tiene una capacidad... Nacho, y para ir cerrando este bloque, porque nos has hablado de dos líderes con L mayúscula. Tú y yo hemos escrito mucho sobre el liderazgo con L minúscula. Liderazgo con L minúscula, el tuyo, el mío, el de Irene, el de los que nos están escuchando. Estamos en una época donde hacen falta grandes líderes como estos que nos has mencionado, o es una época de mirarnos a nosotros mismos y decir, vale, ¿qué parte es la que me toca a mí para este liderazgo con L minúscula? Fíjate, yo creo que si algo caracteriza la evolución de la historia de la humanidad, y yo soy profundamente optimista en torno a cuando hablamos de la evolución de la humanidad, es que cada vez es más posible este liderazgo con L minúscula. Hace 2000 años la mayoría de la gente tenía una educación muy pobre, con lo cual esta idea del liderazgo, esta idea de la educación, esta idea de mirar más allá de lo que estabas trabajando ese día era muy complicado, ¿no? Mucha gente estaba viviendo en niveles de subsistencia, ¿no? Cuando vives en la subsistencia, liderar adquiere otra dimensión. Ahora mismo que programas como este, que iniciativas de liderazgo, la gente es más consciente de que se puede ser líder de tu familia, de tu clase, de tu grupo de amigos y del impacto que podemos tener nosotros como líderes, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente el liderazgo con L minúscula es algo que va a ir a más, porque las personas cada vez somos más conscientes de esta disciplina, de este poder que se llama liderazgo, y que yo creo que siempre empieza el primer paso del liderazgo. A mí cuando me preguntan, ¿cuál es el primer paso para ser líder? Querer serlo. Una vez que eres consciente de yo puedo y yo quiero ser líder, es el momento. A mí hay un refrán maorí que me gusta mucho que dice, cuando uno quiere ser líder, viene el mana, viene la energía para ser buen líder, ¿no? O sea, cuando uno decide tomar una responsabilidad, viene la energía para cumplir con esa responsabilidad, ¿no? Hemos defendido mucho que el liderazgo se elige, ¿no? Que hay que elegir ser líder. De hecho, Gonzalo, nosotros nos damos cuenta, dentro de las empresas cada vez nos piden más ese subir un nivel, ese elevar un poco el nivel de liderazgo, da igual el puesto que ocupes dentro de la organización, pero toma tus decisiones, ten tus objetivos claros, haz tu labor de desarrollo, sé proactivo, es decir, asume esa parte de liderazgo que te toca, independientemente de que te toque o no te toque liderar otras personas. Está acordándome que, por ejemplo, el grupo ADEO, que es Sobramat y es Leroy Merlin, el programa de liderazgo se llamaba 150.000 líderes, cuando eran 150.000, ahora pues se llamará 200.000 líderes. O por ejemplo en KPMG se llamaba Everyone as a Leader, o sea, todo el mundo como líder. Yo sí creo que lo que nos está diciendo ahora mismo la sociedad es: espero comportamientos de liderazgo de todos
y si además tú diriges gente, tienes que ser todavía más. Correcto. Todavía más. Pero en ese mundo andamos. Muy bien, pues mil gracias Nacho, mil gracias Irene por acompañarnos en este programa, y como esta sección de liderazgo a través de la historia, eres nuestro historiador de cabecera, pues es apasionante escuchar a Nacho siempre. Para sucesivos capítulos. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Hacemos un pequeño descanso y enseguida continuamos. Gracias a todos. Arrancamos con esta sección que a mí me resulta fascinante, que titulamos «Pero qué bien lo hacéis». En este caso hemos invitado a Javier Olliete. Javier, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Javier Olliete, que ahora mismo eres Managing Director de Yacala, que ahora nos contarás un poco a qué se dedica. 20 años de tu vida profesional en WPP, donde está también lo que es la marca Ogilvy, que es referencia en el mundo de la publicidad, y 20 años siendo pionero en el mundo del marketing digital. Tú te dedicabas al marketing digital cuando nadie hacía marketing digital. Tú ya estabas ahí abriendo camino. Yo recuerdo, y déjame que cuente esta anécdota, cuando al poco de conocernos estábamos paseando por Granada, trabajando con tu equipo, haciendo un team building con tu equipo, y te pregunté, pero a ver, Javier, neto, ¿a qué os dedicáis? No sé si te acuerdas. Sí. Que no... Y tú me dijiste, ¿tienes un euro? Y yo te di el euro, me devolviste 10 y me dijiste, eso es básicamente lo que hacemos. Multiplicamos tu dinero. Tú me das un euro y yo multiplico tu dinero a través del marketing digital. Hemos invitado a Javier para hablar de liderazgo y tecnología. Así que, Javier, cuéntanos primero, antes de empezar, a qué se dedica Yacala, que habrá gente que no lo conozca. Claro, primero Yacala es una compañía que se fundó en Italia, ¿vale? Que el nombre viene del cocodrilo del libro de la selva. Tenemos en común el fundador y yo, que los dos hemos sido Boy Scouts toda la vida, y entonces, bueno, pues para él le cambió la vida, a mí también me lo cambió. Pero el cocodrilo no sale en la película. No, es que el libro de la selva de Kipling es bastante más largo, en la película queda muy resumido, es mucho más amplio. Y entonces en los Scouts, pues el protagonista, cada uno de los Scouters tiene el nombre de un animal, y él era el que tiene una colección de 30 cocodrilos, y la verdad es que... O sea, colecciona cocodrilos. Exactamente. Hay gente pató. Hay gente pató. pero desde luego lo que transmite más allá del Yacala es lo que el escultismo ha hecho en nosotros, ¿no? Muchísimas veces el trabajar en equipo, en trabajar los valores, en trabajar en una empresa unida. Vamos a hablar de liderazgo, pero el liderazgo que yo he conocido está muy basado en el movimiento Scout, y yo creo que es algo que nos ha calado mucho a los dos, y hemos encontrado muchas sinergias. ¿Y Yacala, neto, a qué se dedica? Vale, Yacala básicamente es cómo la tecnología y el dato puede generar valor al usuario, al consumidor, que a su vez termina generando un beneficio para las compañías. Porque cuando tú crees que vas deprisa, crees entonces que donde estás es tu entorno. No, el entorno es muchísimo más amplio, muchísimo más competitivo, y va mucho más deprisa. Bueno, nos acompaña también Carlos García Gisfer, que también querrá hacerte preguntas y participar en el debate. Antes de, ya para abrir el debate, ¿cómo está afectando la tecnología al liderazgo? ¿Se lidera igual en el siglo XXI que en el siglo XX? Un líder del siglo XXI, ¿qué tiene que cuidar, qué tiene que saber desde el punto de vista de la tecnología? En un mundo donde existe Internet, donde la comunicación es inmediata. Mira, yo creo que nos vamos dando cuenta todos, ¿no? Pero si hablamos de tecnología, la tecnología en sí, como siempre, no ejecuta, no hace nada si no hay alguien que la gestiona, que la dirige, ¿no? Es un instrumento. Entonces, y un cuchillo, hablamos siempre, ¿no?, de lo que puedas hacer, o una bomba atómica, es decir, puedes hacer el bien y puedes hacer el mal. Entonces, para mí una de las cosas fundamentales que se han dado cuenta todos los directivos es que somos dependientes del talento.
del talento muy escaso. Entonces, cuando estábamos hablando antes del liderazgo, donde hay una visión, ¿vale? Y lo que buscas es que el equipo sea el que te acompañe en esa misión, y esa misión es un gran propósito, porque yo creo que hay líderes que el propósito no lo tienen muy claro y sin embargo arrastran a un propósito negativo. O sea, el liderazgo tiene que tener un propósito. Estamos hartos de verlo. Exactamente, un propósito claramente que ayuda a la comunidad y ayuda a la sociedad. Lo que nos estamos dando cuenta es que ese liderazgo se construye en el camino con el propio talento. ¿Pero por qué es muy fácil? Porque en el mundo digital todos los que están son emprendedores y están abriendo huella. Nunca se había hecho anteriormente lo que se está haciendo. Entonces, O sea, que vosotros sois 300 emprendedores claro. en Yacala. Bueno, una de las cosas que más me ha sorprendido es que, claro, Yacala compró BeMind, compró diferentes compañías, ¿vale? Y ahora han recibido el nombre de la empresa que lo unifica y es Yacala. Pero dentro son 4 empresas de emprendedores por todos lados. ¿Y se dirige igual a emprendedores que dirigirías a gente más disciplinada quizá, pero con menos iniciativa, con menos proactividad? Porque un emprendedor, por definición, es energético, es cuestionador, quiere abrir caminos, es inconformista. Eso es lo que define a un emprendedor, ¿no? Total. Yo siempre me he considerado intraemprendedor dentro de un gran grupo, ¿no? WPP es una grandísima corporación, la líder mundial en comunicación, pero yo he estado en 4 diferentes empresas y siempre desde el lado más de intraemprendimiento, arrancando nuevos proyectos, ¿no? Es decir, que también el mundo corporativo puede tener... es el gran sueño, ¿no? Claro. De las supuesto, empresas, ¿no? Tienes lo bueno de un lado. Luego no les dejamos que se manifiesten y les cortamos las alas, pero teóricamente les queremos intraemprendedores. Y luego hablaremos del liderazgo y tener un buen líder que te acompañe y te ayude a crecer en un espacio donde, de libertad, en un espacio donde antes no se había hecho, también hay que ser un buen líder para permitir, ¿no? que la gente crezca. Eso es yo creo que una cualidad enorme que he visto. Y hablando del talento, porque decías, el gran reto ahora mismo es el talento, es conseguir ese talento que te acompaña a desarrollar estas empresas que están en la frontera de lo que se conoce y que están expandiendo los límites, en este caso del marketing digital. Ya hablabas del talento y hablabas también del tema de los datos, de ser capaces de manejar los datos. Yo recuerdo, Carlos, hablando con Nadal, pero no con el tío, con Tony Nadal, hablando un poco de la diferencia entre cómo era entrenar a Rafa en su momento y cómo es entrenar a los chicos jóvenes ahora. Dice que ahora hay mucho más dato, que ahora todo se estudia ahí el movimiento, se estudia la nutrición, que todo se crean tablas, se crean, ¿no? Y dice que con tanto dato corremos el riesgo de perder la educación del carácter de la que hablábamos antes contigo. Yo sé, tú en el mundo del deporte ves también esta profusión del uso del dato como elemento de entrenamiento. Si tú ves los partidos de fútbol, no sé si os fijáis que en los banquillos tienen un monitor que lo que les están dando son datos de lo que está pasando con los jugadores, cuántos kilómetros está corriendo Manolo, a qué velocidad corre José. O sea, son un montón de datos que es cierto que eso mal gestionado es lo que hablaba Javier. O sea, la buena gestión del dato es la que te lleva al éxito. ¿Cuál es el problema que yo creo que padecen un montón de empresas? Que tienen directivos que a lo mejor sí que tienen claro dónde ir, pero se les olvida muy rápido. A mí me pasa esto, yo me acuerdo, el futuro es Internet, y claro, cuando alguien decía el futuro es Internet, el Internet ya era el pasado, ¿sabes? Hermida ya también decía el futuro es Internet. Sí, o sea, es cuando tú ves muchas veces directivos que te hablan de la inteligencia artificial es el futuro, y dices, no, la inteligencia artificial es el presente, el futuro no sé qué va a ser, pero vamos, yo te digo, hace 2 semanas a mí me dan una información y en la información el nombre de una señora a la que yo iba a presentar que supuestamente se llamaba Valentina. Yo presento el vídeo y vamos a ver a Valentina, y Valentina resulta que se llamaba Felicidad. Entonces,
nuestro realizador, que es un tío, que es un genio y que el tío consiguió cambiar Valentina por felicidad. No, es que el tío cogió y me puso a mí con mi voz, sin que yo lo grabara, diciendo felicidad. Pero no solo diciendo felicidad con mi voz, es que las inflexiones son perfectas. O sea, tú ves la entradilla y dices, joder, estoy diciendo felicidad. Y yo nunca he dicho, o sea, jamás pronuncié la palabra felicidad, ¿sabes? Y eso lo ha hecho con inteligencia artificial. Sí, eso no es el futuro, eso es el presente. No. Eso es el que por un lado dices, oye, qué bien, y por otro lado dices, cuidado, ¿sabes? Porque uno de los grandes debates de la inteligencia artificial hoy, como del coche autónomo, es la responsabilidad. O sea, en el coche autónomo, ¿a quién mató? ¿Al abuelo o al niño de 5 años? Si el coche tiene que tomar esa decisión. tomar la decisión. Y en la inteligencia artificial es igual, o sea, Eso es otro debate. que hay que... La ética, ¿no? La ética de los datos. La ética de los datos, ¿no? Bueno, sí, pero también, es decir, hablamos del riesgo que tiene toda la inteligencia artificial, etcétera, porque queremos poner siempre el pero a algo. Oye, ¿cuántos muertos hay en la carretera culpa de un despiste, de un mal conductor. De un mal que igual conductor. conduce peor que un coche autónomo. Bendito corrector del carril y bendito freno de emergencia, ¿no? Exactamente, Sí, es sí, decir, sí. Volvo tiene un proyecto de 0 muertos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, utiliza muchísima inteligencia artificial, ¿no? 0 muertos en un Volvo o fuera de un Volvo. Bueno, el coche autónomo es pura inteligencia artificial. Yo estoy seguro, no me cabe la menor duda, porque estas cosas es que mis nietos me dirán, oye, abuelo, ¿y vosotros conducíais un coche? O sea, tenéis la capacidad de tomar decisiones, de pegar un volantazo nos imaginamos o no frenar. arrancando el coche dándole a la manivela, ¿no? Y dice, sí, lo conducíamos nosotros y teníamos la libertad de hacer lo que quisiéramos. El liderazgo en la tecnología significa hacer que tu equipo saque la mejor versión de ellos mismos. Es decir, ten en cuenta que apoyándose en la tecnología, que la tecnología les ayude a sacarlo. Claro, es decir, con esa capacidad creativa, con esa capacidad de utilizar la tecnología, con esa capacidad, te sorprende a ti mismo lo que eres capaz de hacer. O sea, que tú la tecnología la ves como un potenciador del talento. Total. A mí me encanta también un poco la idea de, primero, de contratar, en ese contratar diversidad, contratar también diferentes perfiles, de contratar tecnólogos, abrazar al... No puedo estar más de acuerdo con esto. No, es decir, al que viene con ideas distintas de cómo se puede en nuestra compañía, favorecer, ¿no? En nuestra que ese compañía, pensamiento existe. En nuestra compañía teníamos 16 nacionalidades. Lo de la diversidad en la comunicación viene de serie, éramos 50-50. De mujeres y hombres, pero aparte muchísimas nacionalidades, lo más diverso que puedas traer genera muchísimo más valor que lo homogéneo, pero pues, sin lugar a dudas. Y los perfiles que decía, que hay ingenieros, tengo muchísimos ingenieros, pero también hay gente... puedes ser un filósofo, puedes tener... Por supuestísimo. Sí. Y yo creo que en la diversidad es algo intrínseco también a la tecnología, porque hay muchos prismas, muchos focos por donde verlo, ¿no? ¿Y quién es este líder que a ti te gusta dentro de tu sector? ¿Cuál es el líder así que tú dirías un líder referente, que tú dirías una persona? Porque inmediatamente te quiero preguntar por qué, pero claro, quiero que primero a mí me ha gustado antes cuando lo estabais hablando de cuáles son los líderes. Yo estoy muy de acuerdo con Carlos, porque los grandes líderes no son conocidos. Los grandes líderes no son aquellos donde el ego domina al líder. Los grandes líderes muchas veces están por detrás. Entonces, yo aprendí muchísimo tú lo conoces bien, de Jorge Santacana. En Ogilvy. En Ogilvy, sí. Porque se tendría que enfrentar a un reto desconocido. Le habían dado la misión de, oye, tienes que montar esta empresa de marketing digital y teníamos muy pocas herramientas. Todos estábamos lanzando a nivel mundial y cada uno iba por un camino, ¿no? Y lo que era un gran facilitador de que las cosas pasaran. Tenía una frase que mal vista a un líder, ¿vale? Porque todos esperan, ¿no?, que te dé la gran visión. Entonces, ibas con un problema y él te preguntaba, ¿y tú cómo lo harías? Y dices, joder, tío, te pagan para que me lo digas, ¿no?
Dices, tío, dímelo tú, que por eso vengo. ¿Qué para eso te pagan? Que para eso te pagan. No, pero la pregunta estaba muy bien Tenía un hecha. liderazgo desarrollador. La pregunta está muy bien la hecha. iniciativa. La pregunta es muy bien hecha. Es el spark, es la chispa que te tiene que hacer a ti el decir, es que esto es desconocido para todos. Y tienen que coger a los jóvenes con su capacidad de visión y su capacidad de transformar las cosas. Yo creo que el liderazgo está compuesto de diferentes componentes, ¿no? Perdón. Y Javier, porque en el mundo de la tecnología, has dicho ahora los jóvenes, ¿no? ¿Cómo estáis manejando la diversidad intergeneracional? Pero ahora en muchas empresas estamos trabajando cuatro generaciones. Nunca antes desde había. los boomers. O 5. O 5 incluso. Yo no sé, en el mundo de la tecnología también hay 4 generaciones, o hay mucho más generación X, generación Z, menos boomers. Los boomers solamente dirigís. ¿Tú eres boomer o eres X? Yo ya no sé qué soy. Mira, yo creo que en la tecnología pasa mucho como en la era del Renacimiento, ¿no? Tienes diferentes disciplinas y puedes profundizar en cada una de las disciplinas. Luego tienes la técnica, tienes los colores, pero sin embargo hay una visión humanística que es muy transversal. Entonces yo creo que los más seniors aportan una visión más de negocio, más transversal, más de intentar interconectar diferentes disciplinas. Y luego tienes los jóvenes que son muy nicho, ¿no? Es decir, oye, yo quiero trabajar específicamente en esto porque creo en esto únicamente y profundizan mucho, ¿no? Y que les Y falta son un muy poco técnicos, de y son muy visión técnicos. más de conjunto. Y son muy técnicos. Pero por eso es muy importante esa visión de conjunto, pero también es verdad, los mejores directivos que yo he conocido, que cada vez son gente muy doer, gente que hace mucho delivery, porque tiene un conocimiento de llegar a saber qué es lo que tienen que pedir a la gente de abajo. Y no le vas a engañar con ciertos, no. Dice, no, esto me va a costar 15 días. Y dice, oye, que eso se hace en 2 horas. Porque tiene el conocimiento técnico para saber cuánto tiempo cuesta hacer las cosas, ¿no? Y son gente que viene mucho de la tecnología, viene mucho de haberlo desarrollado anteriormente, vienen mucho de, oye, no me cuentes tonterías, que yo antes ya lo he hecho. O sea, que aquí hay que ser cocinero antes que fraile. Yo se lo digo siempre a todos mis equipos, ¿eh? Es decir, yo me acuerdo de cuando empecé en esa época, ¿no? Google aún no tenía AdWords, imagínate, si entré, y ni tampoco tenía la tecnología porque compraron luego DoubleClick, compraron Urchin, que era la herramienta analítica, o sea, vengo de este mundo. Lo importante es saber poner un tag es un código lo importante es saber cómo funciona la tecnología por dentro para luego poderlo abstraer, el por qué recoges ese dato, para qué recoges ese dato, cuál es la utilidad que va a tener ese dato en la generación de negocio. Si no tienes, y muchas veces es incómodo porque tienes que hacer cosas técnicas. Entender el para qué. Claro, no puedes saberlo. Y aunque vengas de cualquier disciplina, yo he conocido grandísimos profesionales que vienen de químicas, vienen de periodismo, vienen de cualquier otra disciplina que no es tecnológica, pero tienen un punto de intentar aprender y saber el porqué. ¿Y tú no crees que pasa, por lo menos en la experiencia que yo he tenido, que hay una intención y un deseo de transformar, pero luego cuesta tremendamente el paso a la acción? O sea, ¿cómo vencéis la pereza? Porque la pereza no es solamente de los líderes, la pereza también es de los equipos. El paso a la acción en muchas ocasiones es muy incómodo. ¿Y cómo se consigue ese oye, bien, está muy bien el discurso de lo digital, no sé qué, pero hay que ponerse a trabajar en ello? Pero son cientos de horas de cambio y sobre todo de cambiar las dinámicas de trabajo de una compañía. Claro, para que ocurra todo esto que que queréis hacer. Es algo que totalmente diferenciaría entre los que tienen la intención de hacerlo y de los que lo hacen. Cuando decía los que lo hacen, ¿no? Ahí hay una clara diferencia entre quienes tienen una metodología de ir viendo, oye, como el Lean que estábamos diciendo, ¿no? Ese proceso de fabricación, de romper su proyecto en trocitos, marcarse OKRs que se llaman, marcarse
hitos y objetivos y lo que se llama mamut carpaccio, es decir, coges el mamut y te lo fileteas en carpaccio para podértelo digerir, ¿vale? Es decir, sí, porque las grandes apuestas, vamos a transformarnos digitalmente, vamos, un ojo en el camino y un ojo en el horizonte. Y en ese sentido, Javier, el problema para la transformación digital y para todo este marketing digital, que el marketing digital va de la mano de la transformación digital de la compañía. Por supuesto. Evidentemente, el problema es la tecnología, el problema es el presupuesto o el problema es la mentalidad de quien dirige. El problema está en las personas. O sea, la tecnología es técnicamente habilitadora. El tema está súper resuelto. Sí, o sea, pero vamos, no tengo ninguna duda. El problema, y no es únicamente del líder, el problema es que todo el mundo vea el para qué quieres transformar digitalmente. Porque hay mucha gente que pone muchas trabas porque, ostras, a ver si me quedo sin trabajo, ¿no? O si esto lo hace esta, ¿qué hago yo? ¿Qué voy a hacer yo? No, la cuestión es ver el para qué de la tecnología. Nosotros cuando te decíamos te damos 10 es para que la empresa pueda crecer y poder utilizar las personas para seguir generando valor. Perdonad, en Toyota cuando lanza Lean no es para sustituir a los trabajadores por robots, es para que el empleado sea cada vez más creativo y aporte más valor a la compañía. No era para sustituirlos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar es la forma de integrar a toda la compañía en ese propósito de la transformación digital. Oye, Javier, y para ir cerrando esta conversación, quedaría y te convocaremos más veces para completarla, ¿qué consejo nos darías a quienes estamos liderando empresas, liderando equipos, para perder el miedo a la tecnología, para abrazar la tecnología, para enamorarnos de la tecnología? ¿Cuál sería el consejo? ¿Qué hace hoy un líder para empaparse, para estar actualizado, porque es que va a una velocidad que yo entiendo, ¿no? Que los CEOs y los directores generales dicen que no me da, ¿no? Buena pregunta, ¿eh? Yo te diría para la inercia, para tu inercia, la tuya. Es decir, hoy estamos aquí porque vamos a lanzarlo en redes sociales. Diría que parte de tu tiempo lo dediques a todo eso que se habla fuera. Yo me he pasado el fin de semana metiéndome en la tecnología AI para hacer imágenes y crear imágenes basadas en inteligencia artificial. Dedica algo de tu tiempo, igual que haces gimnasia, igual que haces oración o igual que haces cualquier cosa que hagas para cultivar tu propósito, también haz un tiempo de, bueno, voy a meterme en la tecnología, voy a meterme en las herramientas tecnológicas para saber más de ellas, ¿no? Porque si tú tienes esa actitud, eso lo trasladarás también. Oye, ¿cómo se hace esto? Entonces, tu equipo también te acompaña y ves que vas innovando y ven que en ti también un referente de que, oye, este no está quieto, este también lucha por el cambio y quiere hacer cosas nuevas en la innovación. Entonces, la actualización tecnológica es parte de las responsabilidades de quien dirige. Totalmente. La verdad que este es un tema fascinante con un montón de ángulos. Recordad, fíjate cómo ahora ya hay un montón de equipos deslocalizados, donde de repente el talento no lo encuentras ni siquiera en tu país. De repente estoy operando en España y el talento lo tengo en Argentina, o lo tengo en Miami, o lo tengo en Budapest, y forman parte del mismo equipo, lo cual nos obliga a replantearnos cómo generamos sentimiento de pertenencia, cómo generamos orgullo de pertenencia. Pues fascinante el mundo de la tecnología y el liderazgo. Seguiremos hablando, que es un mundo que tiene muchos ángulos, que se puede ver desde muchos lugares. Creo que la tecnología y el liderazgo es un mundo inabarcable. Gracias, Javier, gracias, Carlos, por acompañarnos en este programa. Muchas gracias. Y a todos vosotros, gracias por acompañarnos en este programa para hablar de liderazgo con calma, con serenidad,
que es lo que queríamos ofreceros. Ya sabéis que podéis escucharnos en podcast y en todas las redes sociales en las que estamos presentes. Así que gracias y a seguir liderando.